Lei. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pu Wechequeche, Pu Futaqueche, Mari Mari Compu Wenui, Ka Compu Lamien, Kume Kupamun, Petukim Mapuzungum, Huelo Cupa, Chalia Fim Compuche, Lelique Muin, Estefanía Rivera Piñeta Ñiui, Inche Tuculpa Zungum Kimelfeñan, Ka Traukule Patuin, Fachin Tramkaun, Tain Alcutuam, Mapun Tuculpa Zungumeu, Tain Kuifike Kimun, Kuifike Zungu, Inchin Tain Zungu, Kiñe Tupache Tain Chin, Puel Mapulaf Kemmeu, Kagulu Mapulaf Kempule, Feimu Pulamien, Ka Pukompan, Nehuentulei, Tain Kimum, Tain Rakizuam, Tain Piuque, Pumapuche, Pu Cachupache, Café y Mulepaimum. Saludamos a todos, a todas, a estudiantes, a docentes quienes nos estarán acompañando, a nuestro Lamien, amigos y amigas que están presentes y mirando hoy. Le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Estamos felices de poder reencontrarnos en esta conversación para hablar de nuestra historia, tal como se viene haciendo desde nuestros antiguos, así como también venimos desarrollando nuestros propios espacios de trabajo y de debate actual, con mucho cariño entre todos quienes formamos parte de la organización de las jornadas y de los diferentes paneles que vamos a estar compartiendo durante este mes. Así que acá estarán nuestras voces, estará nuestra palabra, también como forma de resistencia y de nuestra propia dignidad. Retomamos esa resistencia de aquel 3 de noviembre de 1881, cuando en aquel futamalón organizado desde ambos lados de la cordillera, ¿no?, defiende el territorio, seguimos defendiendo nuestro territorio, nuestra historia, defendiendo y difundiendo, como se defendió en su momento en conjunto, lo seguimos haciendo desde la Universidad de Concepción hasta la Universidad Nacional del Comahue, del Pacífico al Atlántico. Así que por último agradecemos a la presencia de la Universidad de Concepción y la presencia de la Universidad Nacional del Comahue en sus respectivas autoridades por acompañar esta actividad y retomar parte de esta historia también que viene siendo tema pendiente en muchos planes de estudio. Bueno, acá estamos todos y todas juntos para rebatir las diversas formas de violencia que aún nos quedan pendientes, para conversar, para leer poesía y para cantar todos con quienes nos acompañan. Así que sin más, le doy la palabra a Juan Carlos Painequeo, historiador mapuche de la Universidad de Concepción y parte de la organizadora de las cuartas jornadas de Historia Mapuche y forma parte también del grupo Historia Mapuche. Lamien, el micrófono es suyo. Ahí sí. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamé, Mari Mari Pupiñí. Un saludo a todos y a todas, hermanos y hermanas. Les doy un saludo desde acá de Gulumapu, lo que es Chile actualmente. Más que nada agradecer que todos los que nos están viendo, agradecer también a la Universidad del Comahue que nos apoyó con este proceso, a la Universidad de Concepción que también desde el comienzo nos dieron el apoyo para la realización de estas jornadas. El año 2014, hace ya 8 años, pensamos en generar un encuentro donde compartir experiencias e historias sobre lo mapuche. Ya llevamos 8 años, esta seamos la cuarta versión, así que estamos muy contentos con este proceso, con lo que se ha dado. En la tercera versión ya quisimos extender un poco la visión de lo que entendemos por el pueblo mapuche, ¿verdad? Y quisimos invitar también a gente de Puelmapu, Argentina, a participar. Y bueno, este año se dio la posibilidad de realizarlo con la Universidad de Comahue, con todo el entusiasmo que ellos mostraron para la realización de estas jornadas, así que principalmente agradecido a ellos, agradecido también a la Universidad de Concepción. Y bueno, tenemos varias semanas de presentaciones, tenemos ahora más tarde un panel de lujo con el Peñi Adrián Moyano, el Peñi Pedro Cayuqueo, que nos van a hablar desde su visión, desde su trabajo también, esta idea de la nación mapuche, ¿verdad? Desde la historia también principalmente.
Así que nada más que decir yo por mi parte, le cedo la palabra en este caso al doctor David Oviedo, quien nos ha acompañado desde el comienzo con la realización de las jornadas, y nuevamente agradecer a la Universidad del Comahue por su apoyo, su disposición y también por la organización que asumieron en esta versión. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos. Buenas tardes a todas y todos. Desde Argentina parece que también hay gran presencia, a la Universidad del Comahue también, que con sus autoridades se hace presente y valoró mucho este esfuerzo que viene, puede dar lugar, ¿por qué no?, a futuras colaboraciones hacia el futuro en este y otros temas, así que me parece perfecto. Eh, eh, bueno, como comentaba Juan Carlos, yo recuerdo cuando se presenta cuando esta iniciativa, ¿no es cierto? Eh, don Juan Carlos junto a Cristian Suazo me plantearon este proyecto. Primera era una idea de historiadores mapuches, recuerdo, eh, y que en gran parte se ha dado así, pero también eh, se ha extendido como el objeto de estudio de, como de este segmento historiográfico, como desde otras miradas. Y bueno, yo solo eh, puedo comentar que ha sido muy positivo para el programa de maestría en historia de nuestra universidad. Aparte, se aplaude esta iniciativa de estudiantes de posgrado que han establecido redes académicas de investigación, generando una sinergia positiva con el mundo docente. Eh, Desde lo que yo he presenciado de la jornada, de sus comienzos, siempre he notado un ambiente pluralista, respetuoso de distintos puntos de vista. Por supuesto, eso no es incompatible con una perspectiva crítica de lo que está ocurriendo a nivel de políticas sobre el tema, de políticas de Estado, en fin. Eh, Así que en ese sentido, el- cuando el balance es muy favorable. Eh, Nombres bien importantes han pasado por acá, el profesor Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia, por nombrar algunos, cuando hay debates interesantes que recuerdo con el antropólogo Eduardo Telles sobre el tema del concepto de Estado, me acuerdo, cuando es la cultura mapuche, si eso sea fragmentario o no, por nombrar como un momento así polémico que recuerdo, ¿no?, de jornadas previas y muy interesantes desde el punto de vista intelectual también, y político, sin duda. En general se ha visto gran variedad de enfoque historiográfico, historia intelectual, social, política, jurídica, diversos ángulos de análisis. Y yo creo que para el observador externo queda la idea de como de historia total, así como a los Hobsbawm o Brodel, que se dan cuenta de la complejidad del tema, de sus múltiples aristas, eh, del diálogo también en punto de vista disciplinario, es decir, se ha dado toda una riqueza dentro de la historiografía y también hacia otras como disciplinas afines, siendo como bien natural el nexo con la antropología. Recuerdo la jornada anterior, la del año pasado, no se pudo hacer sin duda por tema pandémico, pero cuando la tercera jornada hubo una fuerte presencia antropológica también de Argentina, con estudios muy interesantes. Eh, Así que el saldo intradisciplinario, el saldo interdisciplinario es en el fondo excelente. Y bueno, sin duda que no me han venido a escuchar aquí cuando quien les habla, solamente darle todo el apoyo de la Universidad de Concepción, del Magíster en Historia, su dirección de posgrado. eh, y por supuesto estamos en presencia de un tema de gran importancia contextual, política. Yo creo que se abre el desafío para la historia comparada, lo que se ve en esta edición con el enfoque tan fuerte de contraste con el contexto argentino respecto al tema como nacional el mapuche, quizás por qué no después ampliarlo como otras realidades, ya no mapuches, pero sí de cómo se aborda el tema similar en cuanto como a fenómeno histórico y político. Y bueno, estamos en presencia, en el caso chileno, de una convención constituyente que prioriza con toda claridad el tema, con, con la presidenta de la convención también que responde sin duda como a este perfil, 100%, ¿no es cierto? Y yo creo que viéndolo así, la iniciativa de Juan Carlos y de Cristian fue bien pionera, por no decir
quizás como cuando esta precursora, y profética incluso, ¿no? Respecto a lo que iba a ocurrir como a nivel político. Así que, sin más, todos y todas muy bienvenidos y adelante con la jornada. Yo lamentablemente tengo otro compromiso ahora, como el que tuve que salir, pero ahora retorno. Pero sí quiero sumarme a las próximas discusiones, así que perfecto, que son para las semanas sucesivas, entiendo. Así que eso, muchas gracias a todas y todos, y bienvenidos. Bien, muchas gracias, David. Escuchábamos desde la Universidad de Concepción a David Oviedo, director del programa de Magíster de dicha universidad, y a continuación le damos la palabra a nuestra decana de la Facultad de Humanidades, la doctora Beatriz Gentile. Bueno. Perdón, Beatriz, perdón, los nervios. Perdón, seguía el secretario de Extensión de la Facultad. ¿Cómo no? También canceló. Dejamos lo mejor para el final, Estefi, no te preocupes. Bueno, en principio, darle la bienvenida a todos y a todas a la Universidad Nacional del Comahue. El placer de saludarlos en una nueva transmisión de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades. En principio, no puedo dejar de agradecer a quienes comparten este acto de apertura, la presencia de Juan Carlos Painequeo, del Grupo de Historia Mapuche, en representación de las primeras 3 ediciones, y con quien tan gentilmente hemos trabajado en la organización de estas cuartas, pero el reconocimiento al recorrido de las primeras 3 ediciones y el compromiso que asumimos nosotros en esta 4ª edición. El saludo a David Oviedo, de la Dirección de Posgrado de la Universidad de Concepción, con quien supimos articular también este trabajo mancomunado. Por supuesto, agradecer la presencia de la señora decana, doctora María Beatriz Gentile, en representación máxima autoridad de la Facultad de Humanidades, y por supuesto también expresar los saludos que nos envía el rector, licenciado Gustavo Crisafulli, quien como gran parte de Neuquén en estos momentos está sin luz, estamos todos acá aferrados a la mesa, soportando un gran viento que corre en la ciudad de Neuquén. Quisiera decir y compartir algunas consideraciones con ustedes. En principio, poner en valor la práctica de la extensión universitaria como columna fundamental de la universidad pública. Vaya qué importante ha sido la extensión universitaria en estos contextos de pandemia, de aislamiento, de distancia, para acercar a la universidad a cada uno de sus hogares, y estas jornadas también son muestra de ello. Hemos hablado en estos últimos tiempos de que también estas jornadas de historia mapuche también sintetizan de alguna manera cómo entendemos nosotros a la extensión en la Facultad de Humanidades. Porque partimos de una premisa crítica y de diálogos de saberes. En estas jornadas van a estar expresada la palabra de académicos e intelectuales, de muchísima trayectoria, pero así también van a estar expresadas las palabras en viva voz de representantes del pueblo, de la cultura y de la historia mapuche, de ambos lados de la cordillera. Quisiera también hablar de la instancia de formación que representa muchas veces la extensión universitaria. En esta oportunidad, estas jornadas sirven tanto para la formación de estudiantes como de graduados y de graduadas. Vaya si tenemos una deuda en nuestra universidad y en otras tantas con respecto a la historia mapuche. Y este material, en principio audiovisual, pero que también vamos a trabajar para que sea impreso y escrito y poder ser repartido en los establecimientos educativos, tanto de la provincia de Neuquén como de Río Negro, seguramente va a ser un rico material pedagógico y didáctico para poder trabajar estas temáticas, estos campos teóricos, estos ejes temáticos propuestos en las cuartas jornadas de Historia Mapuche. Para nosotros también fue muy importante poder articular con distintas organizaciones. Digo, la Organización de Historia Mapuche, la Universidad Nacional de Concepción, y además contar con este excelentísimo plantel de panelistas, de disertantes, de expositores de la Universidad de Buenos Aires, de La Plata, San Juan Bosco, de distintos puntos del país,
que gentilmente, de primera instancia, aceptaron ser parte de estas cuartas jornadas de historia mapuche. Y principalmente la extensión universitaria haciéndose eco de una demanda de la sociedad a la que nos debemos como universidad pública. Vaya qué importante momento también para el desarrollo de estas cuartas jornadas, cuando el verdadero terrorismo, que es el hegemónico y es el mediático, tiene como fundamento y como argumento criminalizar y estigmatizar al pueblo nación mapuche. Qué buena la respuesta desde la universidad pública a través de estas jornadas también. Entonces digo que creo que estamos dando humildemente un pasito más a la universidad intercultural que queremos, que está sentada en territorio ancestral, que es una de las últimas universidades regionales a nivel nacional, que tiene un nombre en Mapuzungún, que tiene un logotipo mapuche, y que ojalá esta sea la primera de tantas actividades para salvar un poquito esa deuda que tenemos en cuanto a la reparación histórica, propiamente disciplinar, y en cuanto a la cuestión identitaria. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por estar, que son la razón de ser de las actividades de extensión y de la universidad pública. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, para cerrar la ronda de apertura, dejo con ustedes a nuestra decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, a la doctora Beatriz Gentil. Bueno, gracias Estefanía, bienvenidos y bienvenidas. Me están diciendo que tienen dificultades para ingresar o que no encuentran la forma, es lo que me están anunciando. No sé si podemos resolver eso, o se está transmitiendo, o alguna posibilidad de revisar un poco los enlaces. Bueno, en principio agradecer enormemente, para mí no solo es un gusto que estar presentando esta jornada, sino también un orgullo, como recién lo mencionaba Damián, en términos de que sea la Universidad del Comahue y la Universidad del Concepción en que hoy estén llevando a cabo estas jornadas de historia mapuche. Algo que se venía trabajando desde hace tiempo, pero que en esta actual coyuntura tiene una resonancia muy fuerte, una resonancia en un contexto donde la estigmatización y criminalización del pueblo mapuche vuelve a traer viejos cantos de un imaginario potente, un imaginario colonial sumamente potente que ha ido construyendo una subjetividad, una interpretación y una lectura que sorprende que en el inicio o a poco de iniciarse el siglo XXI todavía sigan resonando estas voces tan antiguas que de alguna forma están marcando esta enorme deuda o déficit que tiene. Voy a hablar desde el lado de la Argentina, que tenemos en esta construcción de lo que ha sido la comunidad política argentina, para no hablar del Estado-Nación. En principio digo que tiene una resonancia fundamental en esta coyuntura. Hoy hay sobre todo los que vivimos en el sur, sobre todo los que estamos en estas provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, la Patagonia Argentina, que bueno, denominación que tenemos desde 1880 en adelante, como mencionaba Estefanía en su intervención, de alguna manera está planteando una criminalización de la cual se hace eco también los poderes instituidos y estas voces instituyentes que comienzan a estar no solo en la comunicación mediática, sino también que tienen una clara intención de retrotraer la situación a viejas épocas que en el caso de la Argentina han recobrado una denominación en función del discurso del terrorismo. Me parece que la universidad, y yo realmente creo que por eso hablo de que hay una resonancia fundamental de estas jornadas, no solo este espacio va a ser durante un mes un ámbito de intercambio científico, disciplinar, militante, comunicacional, poético, es decir, en la más amplia gama y abanico de lo que nosotros podemos entender el conocimiento. Yo creería que estas jornadas creo que tienen que ser, o por lo menos yo me llevo esto y las ganas de que sean, un ámbito de apertura.
fundamentalmente un ámbito de apertura en el pensamiento, de apertura cultural, de apertura en el entendimiento, de apertura en el diálogo. Es imposible pensar que el siglo XXI se siga todavía argumentando desde lugares, desde este pensamiento colonial enquistado, que en términos culturales sigue apostando a una estigmatización y una subalternización sin poder comprender, sin poder construir desde la diversidad. La diversidad ya no es un problema, y este me parece que es el punto de la apertura. Creo que estas jornadas van a estar en ese camino, no me cabe la menor duda por quienes van a estar presentes desde la historia, de la sociología, la antropología, la poética, la música, sin duda van a estar en ese camino. Y bueno, me parece que hoy le está dando, como decía Damián hace un ratito, por lo menos la Universidad del Comahue le está dando insumos, no tanto al poder, pero sino sí al poder real, que es el que tiene la ciudadanía, para poder pensar y poder llevar a cabo esta apertura que nos promueva una agenda, que realmente tengamos una agenda que no sea de una interculturalidad selectiva, sino de una interculturalidad completa. Y me parece que esto es también un paso en ese sentido. Así que felicitaciones. El trabajo de la Secretaría de Extensión ha sido enorme y sigue siendo enorme, porque bueno, estamos tratando de salvar estas dificultades que por lo menos a mí me están llegando las ganas de participación, así que bueno, espero que esto lo podamos resolver y puedan disfrutarlo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas las que van a participar de este encuentro. Bueno, muchas gracias, Beatriz. A continuación damos inicio al primer panel denominado Construcción de un Proyecto Nacional Mapuche, y antes hago unas aclaraciones de organización. Para quienes están siguiendo la transmisión en Facebook, les contamos que ya está público y que vamos a escuchar primero a los dos expositores y después, y en el momento pueden ir dejando dudas, consultas en los comentarios, y después de que cada uno hable unos 30 o 40 minutos, al final hacemos una ronda de debate y de preguntas generales. ¿Sí? Primero quiero mencionarlos, quiero saludar a los Lamien que nos acompañan hoy, Mari Lamien Pedro Cayuqueo, Mari Lamien Adrián Moyano. ¿Cómo andan? Mari Lamien Estefanía. Mari Lamien Kumeku Pamun, bienvenido. Muchas gracias. Mari Lamien Adrián. ¿Cómo estás? Bien, bueno, vamos a comenzar con el invitado que está desde más lejos. Vamos a comenzar con Pedro Cayuqueo, que él es periodista, escritor mapuche, de lo que conocemos como Ulumapu, específicamente de Rañilifuleufu, si no me equivoco. Y él va a presentarnos, el título de su presentación es El Gualmapu del Pacífico al Atlántico, cabalgando hacia una historia nacional mapuche. También le dejamos la transmisión para ustedes. Bueno, Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuché. Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en estas nuevas jornadas de Historia Mapuche. Un evento quizás hoy más necesario que nunca, por todo lo que está aconteciendo en ambos lados de la cordillera, en el Gualmapu antiguo de nuestros ancestros. No puedo partir mi participación en esta actividad sin lamentar y sin señalar que en este minuto noticias bastante dramáticas y tristes nos llegan desde la zona de Arauco, desde la costa oeste del Gualmapu. Se informa a través de medios de comunicación y de redes sociales de la muerte de un peñi mapuche de la zona de Huentelolén, que habría sido baleado en una jornada, digamos, de manifestación y protesta por infantes de marina en esa zona. Esa noticia está en desarrollo, como decimos los periodistas en este momento, y es una noticia
que nos vuelve a causar dolor a todos quienes somos hijos de este pueblo, y también me imagino causa desazón y tristeza en todos quienes ven que aquí hay temas no resueltos por parte de los estados, por parte de las democracias de ambos países, y que tienen que ser abordados con visión política, no con represión ni con militarización de los territorios. No quiero dejar de mencionar el suceso porque da cuenta de, quizás con mayor incluso energía, con mayor nehuén, de la necesidad que tenemos de hilar esta manta, este Macún deshilachado que es el gran territorio nuestro en ambos lados de la cordillera. Son golpes que se vienen repitiendo desde hace bastante tiempo, con demasiada frecuencia, y que no dejan de hacernos recordar a Rafael Nahuel, a Santiago Maldonado, a Camilo Catrillanca y tantos otros. Vaya mi solidaridad y mi abrazo fraterno con los familiares, con la comunidad, con el LOF del Peñi, y mi repudio absoluto a quienes han optado por la militarización, cuando lo que hace falta es precisamente diálogo, parlamento y establecer instancias de solución pacífica a los conflictos. Agradecer a los amigos y amigas de la Universidad de Concepción, de la Universidad Nacional del Comahue, a los hermanos y hermanas de Historia Mapuche, con quienes me une una larga relación de colaboración, de amistad y también de admiración por lo que han logrado en estos años que llevan de trabajo. No solamente en la difusión de la historia nacional nuestra, sino también en la articulación de distintos territorios, de distintos espacios académicos, algunos, sociales otros, y que contribuyen profundamente a que vayamos restableciendo esos lazos que se cortaron producto de la invasión militar, y también por un siglo de colonialismo del cual hemos sido víctimas, los mapuches en ambos lados de la cordillera. Que este encuentro en particular tenga lugar físico, si bien es virtual en la práctica, pero que esté comprometida la Universidad Nacional del Comahue, me parece una tremenda noticia, y me parece que va a ser quizás el punto de partida de un trabajo conjunto entre las principales casas universitarias de ambos lados de la cordillera, que es muy necesario. Es muy necesario para, como decía una autoridad académica en el acto de apertura, para que la universidad vaya mostrando un camino que muchas veces no lo pueden ver los actores políticos, no lo pueden ver quienes detentan el poder en ambos lados de la gran cordillera. Mi exposición dice relación con una necesidad que hemos ido madurando quienes trabajamos con la divulgación histórica, e incluso con los acontecimientos que vivimos como pueblo desde hace bastante tiempo. Es curioso que los dos invitados a abrir este evento no seamos historiadores en el sentido estricto. ¿Ya? Nosotros con Adrián, con quien también me une una larga amistad y un trabajo de largos años en el periodismo, recuerdo aquella década muy, muy interesante de formación, incluso como periodista en mi caso, en el periódico Asquintúe. Los periodistas somos más bien, acá en Chile se dice, los parientes pobres de las ciencias sociales, ¿ya? Hay otras disciplinas mucho más destacadas y de un perfil más elevado. Nosotros los periodistas habitualmente se nos hace ese bullying al respecto, pero asumo ese honor que nos otorgan los organizadores, porque también entiendo que la divulgación histórica a la cual yo me dedico en los últimos años, y también desde hace mucho tiempo lo hace el Peña Adrián, muy necesaria como bisagra entre el mundo académico y el gran público lector. La divulgación histórica es una bisagra
entre dos mundos que muchas veces están desconectados. Muchas veces la academia está bastante alejada de lo que sería un gran público lector o consumidor o de textos históricos. Y ahí vienen a suplir esa necesidad de conexión quienes nos atrevemos con la divulgación histórica. Desde ese lugar yo voy a exponer en este momento, desde el lugar de alguien que con las herramientas del periodismo de investigación intenta aportar luces respecto de una historia nacional mapuche, que estoy convencido desde hace bastante tiempo debe contemplar desde un inicio la relación de una nación que habitó desde el Atlántico al Pacífico, desde las Pampas hasta el oeste del Gulumapu, de Puelmapu a Gulumapu, o de mar a mar, que es este concepto acuñado por el Peña Adrián Moyano en uno de sus libros, y que da cuenta, yo creo, a cabalidad, de lo que entendemos nosotros por el espacio territorial que nuestros ancestros han habitado por cientos de años, y por qué no decir probablemente miles de años. Esta concepción del trabajo que en lo particular realizo a través de mi obra de divulgación histórica, tanto en los trabajos de la saga Historia Secreta Mapuche, como de otros libros que estamos actualmente trabajando, relacionados a los viajeros por el país mapuche, no es una ocurrencia intelectual, no es un arranque de creatividad de mi parte. Se sustenta en muchísimas fuentes históricas, se sustenta en muchos archivos históricos que da cuenta de esa realidad del pueblo mapuche en ambos lados de la cordillera. Viene además a ser una respuesta contundente, creo yo, a aquellos intentos desde la historiografía colonial, tanto argentina como chilena también, de hacernos parecer en cada uno de los territorios como invasores extranjeros y como pueblos no originarios del lugar. Es curioso que la historiografía colonial argentina, desde muy antiguo, plantea la tesis a esta altura bastante absurda en términos de solidez histórica de el origen chileno de los mapuches. O bien en el caso chileno, también tenemos historiadores coloniales y del siglo XIX, conservadores, que plantean el origen argentino de los mapuches. Y la verdad es que cada uno de nosotros, que además tiene su propia historia familiar vinculada a este gran territorio, sabe que somos preexistentes a ambas repúblicas y sabe que somos preexistentes a los estados. Entonces, la posibilidad de escribir, de reescribir la historia y hacerlo en clave nacional, en clave Puelmapu Gulumapu, viene a ser una respuesta bastante contundente ante esos esfuerzos que hacen los intelectuales orgánicos del colonialismo, tanto argentino como chileno, de restarle legitimidad a las demandas actuales que tiene nuestro pueblo y sus comunidades. Yo de muy pequeño entendí que los mapuches habitamos ambos lados de la cordillera. De muy pequeño en Milov, ahí en la zona de Rayintuleufu, en Entre Ríos, yo escuché historias referidas a los Peñis y al Lamien del otro lado de la cordillera. De muy pequeño tuve parientes, familiares que también realizaban esos viajes a visitar parientes al otro lado. Luego, con los años, fui conociendo mucho más aquel extenso territorio, tuve la posibilidad de recorrerlo también y de maravillarme con la presencia de hermanos y hermanas mapuches en distintas provincias actualmente en el lado argentino, de encontrarme con familiares, con parientes, cayuqueos, en la zona tanto pehuenche de Neuquén, como también en la zona bonaerense de Los Toldos, incluso al sur de Córdoba, y todo ese tipo de experiencias vitales, que más bien las desarrollé como un joven mapuche en su minuto, me llevaron a comprender que el territorio que nuestros ancestros caminaron y cabalgaron abarcaba ese gran espacio geográfico. Y ese gran espacio geográfico tiene que ser actualizado hoy día, tiene que ser revisitado hoy día
por una historiografía mapuche que nos plantee desde el punto de vista nacional y no estatal, como sucede muy a menudo. Quienes hacemos divulgación histórica quizás tenemos por ahí la posibilidad de no caer tanto en ciertas restricciones que probablemente tiene la academia. La academia, por lo general, está sujeta a ciertas normas de publicación, está sujeta a ciertos territorios acotados de investigación, y eso hace que mucha investigación sobre el pueblo mapuche, tanto en Argentina como en Chile, esté restringida a territorios locales o esté restringida incluso a límites administrativos provinciales, cuando no estatales, argentinos y chilenos. Sucede mucho en el caso Guluche, en el caso de la historiografía mapuche en Chile. Mucha de la producción que se hace en este lado de la cordillera, ya estoy hablando de historiadores mapuche, se refiere solamente al caso de Gulumapu, y se refiere a veces a territorios acotados de Gulumapu. Y ahí yo tengo una discusión que no es polémica, sino más bien amistosa y constructiva con amigos y amigas historiadores mapuche, con las cuales comparto y con las cuales recibo mucho también insumo para mis investigaciones, de la necesidad de ampliar la mirada sobre nuestros trabajos de historia mapuche, ampliarlos a los dos territorios, porque los eventos que culminan con la situación actual que tenemos como pueblo, los eventos que nos llevaron a la situación actual de colonialismo interno, tanto en Chile como en Argentina, están absolutamente encadenados, están absolutamente vinculados. No se puede entender, no se puede calibrar en su justa dimensión la pérdida de la independencia mapuche en el lado oeste, en Gulumapu, la mal llamada pacificación de la Araucanía, sin comprender la caída, por ejemplo, de la Confederación Indígena de Calfucura en las Pampas Trasandinas. No se puede entender tampoco a cabalidad cómo fue el despojo territorial posterior, sin analizar cuál era el contexto en que las repúblicas estaban fortaleciendo tanto sus fronteras interiores como sus límites territoriales, que pasaron después de la ocupación del territorio mapuche a afianzarse en una serie de tratados y convenios. Bueno, esta necesidad yo la veo muy presente actualmente. La veo muy presente porque tenemos que ampliar la mirada a la hora de escribir y a la hora de reescribir nuestra historia. Es un desafío gigante porque lamentablemente estamos condicionados por distintos factores que nos obligan muchas veces a actuar desde lo local. Pero para quienes hacemos divulgación histórica y nos montamos, y esto lo reconozco, nos montamos sobre aquellos trabajos maravillosos que están realizando distintos investigadores e investigadoras en ambos lados de la cordillera, nos viene muy bien el poder situarnos desde una mirada mucho más integral, mucho más global. En el caso particular mío, quiero contarles que cuando se plantea la posibilidad, en el caso más bien Guluche, de publicar un libro de divulgación histórica, estoy hablando del primer tomo de la saga Historia Secreta Mapuche, de inmediato se le planteó a la editorial, en este caso Catalonia en Chile, la necesidad de hacerlo, pero vinculado a ambos lados de la cordillera, a la historia de ambos lados de la cordillera. Y no fue fácil lograr, en muchos casos, esa aceptación, porque también los trabajos y las editoriales apuntan hacia un público lector. Y la verdad es que el desafío de un libro que contenga historia de ambos lados de la cordillera rompe un poco con ese esquema también de las editoriales que dirigen sus trabajos básicamente a un público nacional estatal. Pero el ejercicio que hicimos y que otros hermanos siguen haciendo es un ejercicio que tiene mucho impacto a la hora de repensar el mapa del Gualmapu. La gente comienza a darse cuenta, quienes leen nuestra historia mapuche y quienes van incluso leyendo otro tipo de materiales como los que elaboraba la propia también comunidad de historia mapuche que existe en Gulumapu y Puelmapu,
y también los hermanos de Historia Mapuche con su revista que publicaban y que espero sigan publicando, con la historia de ambos lados de la cordillera, eso viene a cambiar el mapa del territorio. Y ese cambiar el mapa es un acto de descolonización absoluto. Es un acto, yo diría también de subversión de una hegemonía de discurso que se instaló, que en el caso mapuche de Guluche en particular, incluso nos llevó a pensar la realidad mapuche solamente como aquella vinculada territorialmente a un espacio muy acotado que tenía que ver con Temuco y sus alrededores. Para muchos, los mapuches se remitía a la Araucanía. Para muchos, los mapuches se remitía a Temuco y sus alrededores. Y la verdad es que el mapa del Gualmapu, lo sabemos, y está en el afiche principal de esta cuarta jornada, es un mapa de un territorio muy extenso en donde una nación mapuche, una nación lingüística mapuche, quizás principalmente, con su Mapu Sugún maravilloso, nombrando, mencionando, narrando esa cultura, se expandió territorialmente en un vasto territorio del cono sur de América. Esa nación lingüística mapuche aún existe, donde existan mapuches que están recuperando el Fayentún mapuche, recuperando la memoria, el Kimun, el Raquizuán nuestro, y recuperando la historia nuestra, está esa nación lingüística desde el Mapuzugún presente. Esa nación lingüística en muchos sentidos también ha dado un salto en el discurso de las organizaciones y en el discurso de distintos actores sociales indígenas hacia una nación cada vez más política, hacia una noción, incluso podríamos denominar, de un nacionalismo territorial nuestro. Y eso hay que plantearlo en clave hoy día de desafío plurinacional. Eso no tiene por qué ser una amenaza para las repúblicas o para los estados. Eso no tiene por qué ser sinónimo de balcanización del territorio o sinónimo de atomización de los territorios. Eso lo que plantea son desafíos democráticos, de inclusión, de reconocimiento, de traspaso de competencias a los propios territorios indígenas. Ese desafío plurinacional, en el lado Guluche, en el lado chileno, hoy día está caminando de forma sorprendente de la mano de una convención constitucional que abrazó desde el primer minuto lo plurinacional como bandera. Lo que está sucediendo en el caso chileno, en Gulumapu, respecto de la convención, viene a ser una gran demostración de cómo el batallar de décadas de distintos hermanos y hermanas, organizaciones e instituciones mapuche, académicos, intelectuales, hombres y mujeres que han empujado y han corrido al cerco de lo plurinacional, hoy día tiene como expresión esta convención que lo más seguro es que va a sancionar una constitución que se va a declarar y va a declarar al Estado como un Estado plurinacional. Bueno, lo plurinacional es la posibilidad de esa convivencia de nuevo tipo, de esa convivencia entre naciones. Y para mí en lo particular, y creo que eso identifica a muchos hermanos y hermanas que van a exponer en esta cuarta jornada, esa realidad nacional mapuche trasciende la cordillera y abarca ambos territorios. Hay un desafío a la hora de escribir historia, y ese desafío es que la historia sea descolonizadora. Hay un desafío a la hora de escribir nuestra historia, y ese desafío también es que no sea una historia probablemente hegemónica internamente entre los mapuches. Hay un desafío también de reconocer las otras historias. No hay una historia mapuche, hay probablemente tantas historias mapuche como territorios también existen con sus particularidades y sus identidades. Eso es algo en lo cual al menos quien habla ha ido reflexionando cuando nos toca escribir y reescribir la historia de ambos lados de la cordillera. Cada territorio tiene sus particularidades históricas, cada territorio tiene su propia visión respecto de lo que fue la relación con los estados, con la república, o lo que sucedió después con el despojo territorial.
me lo hacía ver y me lo comentaba años atrás, pre-pandemia, el Peñi, antropólogo y destacado historiador también, Eugenio Alcamán, quien es especialista en historia mapuche huilliche. Y él señalaba que es muy difícil hablar de una historia mapuche. Tenemos que hablar de las historias que tiene nuestro pueblo. Pero esas historias hay que hablarlas en clave nacional mapuche. Hay que hablarlas en clave que trasciendan la cordillera y que nos planteen una utopía nacional que trascienda estas fronteras estatales. Ahí tenemos algo que quizás las universidades, tanto en Argentina como en Chile, pudieran abrazar, y también las facultades que enseñan y que forman a los futuros historiadoras, también puedan aportar ahí su granito de arena en esta comprensión del tema mapuche como algo que no está acotado a una provincia en particular, no está acotado a una intendencia en particular, sino a un gran territorio que nuestros ancestros caminaron, cabalgaron, y que nosotros por lo demás también lo seguimos haciendo hoy día. La presencia mapuche está hoy más viva que nunca en ambos lados de la cordillera. El conflicto vigente, tanto en Patagonia, en el lado argentino, así le denominan los trasandinos al territorio, como en el lado Guluche, sea la provincia de Arauco o la zona Huenteche de Mayeco, el conflicto es un síntoma de un pueblo que está recuperando no solamente las tierras, no solamente sus derechos, sino también la memoria. Hay una recuperación de la memoria asociada hoy día a lo que está pasando en los distintos territorios. Y las universidades, que son espacios de reflexión, son espacios de conocimiento y de cultivar el Kimun, debieran poner atención en torno a qué están haciendo respecto de aportar a una mejor comprensión de lo que hoy día son, lo que podríamos llamar incluso estas emergencias indígenas, por citar al profesor José Bengoa. Las universidades pueden hacer ese gran aporte de comprensión de un tema que las sociedades no indígenas cuesta que procesen. No es fácil para el no indígena entender de qué trata la cuestión mapuche en particular. No es fácil porque además existe una larga tradición pedagógica de racismo cultural que ha sido incorporada en la educación y que hace muy difícil, al menos a las generaciones anteriores, a las nuestras, por ejemplo, incluso a las nuestras, comprender a cabalidad de qué trata el reclamo del pueblo mapuche y de otros pueblos originarios. Hay nociones instaladas respecto de menosprecio cultural, de racismo cultural, que tenemos que ser capaces de superar. Y ahí el rol de las universidades es clave. Esta alianza que se ha ido gestando entre yo diría la principal universidad del lado Guluche, que podría ser la Universidad de Concepción, a pesar que mi corazón está en la Universidad de la Frontera, donde me formaron, pero reconozco sus deficiencias y reconozco también sus deudas que tiene con el pueblo mapuche. Con la Universidad Nacional del Comahue, a mí me parece que es revisitar antiguos tránsitos que existieron entre el lado oeste del territorio y el lado oeste, que hoy día vuelven a fluir en función del conocimiento. Estas grandes rastrilladas que habían, donde circulaban personas, circulaba comercio, circulaban también cultura, circulaban también diplomacia, hoy día probablemente con estas cuartas jornadas se están transformando en un canal de transmisión de conocimiento entre ambos lados de la cordillera. Y eso es algo que aplaudo de manera efusiva en la realización de estas cuartas jornadas. Me parece que es un puntapié inicial probablemente de colaboraciones y de acciones que tienen que suceder para que la historia mapuche se sitúe en un sitial superior a lo que hoy día ha sido acotada también por el trabajo historiográfico en extremo localizado que se desarrolla muchas veces.
Avanzar hacia una historiografía nacional mapuche va a potenciar una idea nacional mapuche, que es, digamos, el gran nombre que tiene el panel en el que estamos participando. Avanzar hacia esa historiografía nacional va a permitir comprender de mejor forma cómo fueron los procesos históricos que nos llevaron a la situación actual que tenemos, en ambos lados de la cordillera. Es un desafío en el que están involucrados hoy día la academia, están involucrados los estudiantes, están involucrados también quienes estamos haciendo textos, estamos reproduciendo textos históricos, estamos escribiendo. Está también involucrada la intelectualidad indígena, está involucrado también el mundo del arte. Todos tenemos que abogar porque logremos situar el tema nuestro desde un punto de vista nacional mapuche, sin esas fronteras estatales que nos dividen lamentablemente, y que a veces son también fronteras mentales que nos hacen ver a nuestros hermanos del otro lado como si fueran argentinos antes que mapuches, o viceversa. Es el desafío que al menos en lo personal, a mí como escritor y periodista me convoca. Quiero ya cerrando esta exposición, quiero rendir un homenaje y un saludo al trabajo que realizan tantos y tantas investigadoras e investigadores en ambos lados de la cordillera. He tenido el privilegio de conocer a muchos de ellos que van a estar en estas cuartas jornadas. Con muchos de ellos he tenido intercambios para también nutrir mi propia obra como investigador. Sus trabajos son claves para que nosotros vayamos dando cuenta de esta descolonización que estamos intentando realizar y simplemente instarlos a que continúen con esa labor maravillosa de reescribir una historia que ha estado plagada por demasiado tiempo por visiones coloniales y visiones racistas respecto de nuestra realidad como pueblo originario. Somos mapuches en ambos lados de la cordillera. Tenemos una rica historia que ha estado invisibilizada durante demasiado tiempo. No somos extranjeros en nuestro territorio, no somos extranjeros en nuestro suelo patrio. Somos pueblos originarios, somos preexistentes al Estado, y esa preexistencia está asociada actualmente a derechos que están consagrados en tratados internacionales, a derechos que las repúblicas sudamericanas han ido también consagrando su legislación interna. Y eso es lo que tienen que respetar. Es curioso, pero en muchos casos, la reivindicación de los mapuches en particular, en ambos lados de la cordillera, no trata de otra cosa de que las repúblicas cumplan su estado de derecho. Nos están pidiendo cosas excepcionales, se está solicitando que las democracias de ambas repúblicas estén a la altura de los desafíos que ellas mismas se imponen al firmar tratados internacionales. Bueno, es curioso que seamos hoy día los pueblos originarios, los antiguos, salvajes, bárbaros, quienes estemos pidiendo a las repúblicas que den cuenta, cabalidad, de lo que ellos llaman Estado de Derecho. Mi saludo fraterno a cada uno de ustedes y compartiremos otras reflexiones al momento de las preguntas y respuestas. Chaltumay, Pupeñi y por la miel. Felei Lamien, Mañumeyu. Antes de pasar a nuestro próximo expositor, que Adrián Moyano se va preparando, quisiéramos saludar al resto de los participantes de este mes de jornadas de Historia Mapuche que están acá en el Zoom, que también pueden ser parte del debate al final, del Nutramcabún que vamos a tener, a Micaela Gómez, saludamos, que está acá, a Tulio Cañumil, desde La Plata, a Enrique Macés, que está por acá también. Así que bueno, un abrazo virtual para ustedes, qué bueno que nos acompañan, y esperamos que se sumen también al debate que se espera al final. Todos ellos van a estar con nosotros este mes de jornadas, así que bueno, ahí lo ven apareciendo en las pantallas, entraron acá. Así que también, si se les ocurre sumarlos al debate a quienes nos siguen por Facebook, bienvenido sea. Ahora sí, quiero leer antes los comentarios que nos van dejando por Facebook.
Bueno, en primer lugar, muchos saludos. Saludos desde Rincón de los Sauces, de Cristina Dávila, Mari Compuché, Laura Coriguala. También nos habían hecho referencia a lo que nos había mencionado Lamien Pedro de un nuevo asesinato en la zona de Arauco. Ahora no me aparece la publicación, pero lo había visto, lo quería mencionar, en Gulumapu, en Chile. Varios comentarios haciendo referencia a lo que está sucediendo y a lo que también tenemos que hablar y nosotros no podemos dejar de mencionar en esta jornada. En nuestras universidades, lo que nos sucede. Pala, Martín Chihueu, Pablo Marceló, saludos desde Cutralcó. David Zúñiga, Feley Peñi, que el Kimun se comparte y se traslade en el territorio. Lorena Lolo, Mari Compuché desde Fisque Menuco, Río Negro. Peu Antinao, Mari Pulamien, Carla Frankeli. Habría que redactar una declaración desde estas jornadas en apoyo a la lucha del pueblo mapuche. Sabrina Calfunado pone Ruf Zungu, Lamien Pedro Cayuqueo, Melibuchan Mapumeu, Pumapuche, Tetumo Ngeleim. Gracias también, Sabri. Patricia Viviana Mera Blanco pone Mari Compuché desde Esquel Chubut. Y mucho agradecimiento de Constanza Cielo Claro, Chaltumay Pedro, Silvia de Simoni, muchas gracias, excelente. Cadi Jara, muchas gracias Pedro, gracias, muy interesante el expositor, pone Carlos Cides. Y Luis Roy Cancino, abrazos desde Bariloche. Bueno, evidentemente nuestro territorio sigue en un tema bastante candente y seguimos lamentando también pérdidas que siempre son de este lado mapuche, ¿no? Y siempre de algún lado de la cordillera. Así que bueno, lo mencionó Lamien Pedro y también lo mencionan acá quienes están viendo las jornadas desde Facebook. También le recordamos que dejamos el link de asistencia para todos y todas quienes deseen los certificados, quienes se anotaron en la inscripción de estos días. Quienes después deseen certificados, quedó el link de asistencia para que se anoten ahí. Y sin más, después sigo leyendo los otros saluditos y preguntas. Pasamos a escuchar a Lamien Adrián Moyano. Él es periodista, licenciado en Ciencias Políticas, escritor, activista y nos acompaña desde Furilovche. Bienvenido, Lamien, la palabra es suya. Mari Caquiñé, Pupeñi, Pulamien, salud compañeros, gracias por la convocatoria una vez más, son mis segundas jornadas de historia, imposible no recordar lo bien que estuvieron las de Concepción 3 años atrás, a instancias del grupo de Historia Mapuche, con Nelson y con Juan Carlos Painequeo, con Nelson Lobos Camerati, Juan Carlos Painequeo, haciendo de anfitriones. Efectivamente, Sugulem Nahuel Huapi Inaltu Meu, hablo desde las orillas del lago Nahuel Huapi, Cuifi Mapu Lonco Mapuche Cuna Antonio Modesto Inacayal, antiguo territorio del Lonco Modesto, Antonio Modesto Inacayal, Furilovche Guaría, San Carlos de Bariloche, ni Huinca Uy. Yo terminé de escribir otro libro en diciembre del año pasado, un libro que justamente recrea o va a querer recrear cómo el pueblo mapuche o distintas parcialidades del pueblo mapuche ignoraban la frontera que después los estados instalaron sobre la cordillera y tenían relaciones y movidas políticas a uno y otro lado del territorio. Es una historia sobre el Lonco Queupu. El Lonco Queupu fue contemporáneo a la campaña del desierto, de hecho murió en combate en la zona de lo que hoy sería la cordillera del departamento Aluminé, en la provincia de Neuquén, pero rastreando qué sucedía en ese espacio territorial, justamente, en lo que hoy es el departamento de Aluminé, Rucachoroy, Pulmarín, el lago Ñorquinco, lo que Nahuelpi llamó el Guaysuf Mapu. Nahuelpi fue uno de los Peni que interactuó con el alemán Lehmann Nietzsche a principios del siglo XX, y creo yo que Nahuelpi fue el primero que ensayó una versión escrita
de Mapuzungún siendo mapuche, ¿no? Al menos de este lado de la cordillera. Él se refería a ese espacio territorial como Guaysuf Mapu, y lo traducía como territorio de la cordillera, y otros lo traducen como territorio del borde. Ocurre que la presencia mapuche en ese espacio territorial es muy añeja, está datada en las propias fuentes españolas, en las propias crónicas españolas. Ustedes saben que hay una historia de tratados que se llevó, de parlamentos, mejor dicho, que se llevaron a cabo inclusive antes de Quilín. El célebre parlamento de Quilín se llevó a cabo en 1641, el 6 de enero de ese año, y todos y todas conocemos su importancia porque implicó el reconocimiento al sur del río Biobío, y digo yo también al este de la cordillera de los Andes, de una existencia soberana distinta a la de la corona española. Digo, después de Quilín hubo varios parlamentos que se extendieron inclusive hasta el periodo republicano, ¿no? En 1692, es importante tener presente la fecha, 1692, es decir, 200 años después de la llegada de Colón a la Vía Yala, o América, como le llamamos en la actualidad, y bastante antes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, e inclusive de la independencia de Chile, tuvo lugar un parlamento en San Carlos de Austria, así se llamaba antiguamente Yumbel. Yumbel es una localidad que para que la ubiquemos del lado del Puelmapu, está más o menos a la latitud de Chosmalal, en el norte neuquino. Por entonces gobernaba el Reino de Chile Tomás Martín de Poveda, y es muy interesante leer las actas de esos parlamentos, de esos encuentros, de esos traúnes con los españoles, porque ya existía una burocracia colonial que se tomaba muy en serio el puntualizar cada detalle de lo que sucedía en esos parlamentos. Y en este caso, la verdad que habría que agradecerle al escribano José de Villagrán que se tomara el trabajo de enumerar la lista de todos los loncos que participaron de ese parlamento, y él escribía la reducción de origen de cada lonco que llegaba. Es una enumeración que va de norte a sur, y sobre el final de la lista, este escribano escribió que llegaron de la reducción de Ruca Chodoy, anotó con D, el cacique Lucanaquien, está hablando de Ruca Choroy, ¿no? En la actual provincia de Neuquén, del lado argentino de la cordillera de los Andes, esto del lado argentino entre comillas, y 2 líneas más abajo anotó que de la reducción de Mayoe llegó el cacique Buenavilo, así lo escribió, seguido por el cacique Huelmelianca. Insisto, más allá de su escritura, puede reconocerse fácilmente Ruca Choroy y también Mayeo. Mayeo fue el territorio histórico del lonco ñancucheo en tiempos contemporáneos a la campaña del desierto. Pero este escribano tuvo el buen tino de legar para la posteridad un párrafo que es liminar, y que deberían leerlos todos les comunicadores que dicen que los mapuches vinieron de Chile. Escribió José de Villagrán que repartidos en 4 butalmapus, según su modo, están los 3 en el hueco que hace la cordillera Nevada y el mar, son los Futalmapu clásicos de Lafkenche, Nache y Huenteche, y el otro pasada la cordillera Nevada del Oriente, es decir, en el actual territorio argentino, y están compuestos en 4 líneas de norte a sur, donde ellos residen, y por cada butalmapu se siguen sus comunicaciones de confidente a confidente, y tiene cada butalmapu por su línea más de 100 leguas de longitud quise decir, y 8 o 10 leguas de latitud. Insisto, este parlamento tuvo lugar en 1692, cuando faltaban 118 años para la Revolución de Mayo, cuando la Argentina no estaba en los planes de nadie. Ya existía, según constata la propia burocracia colonial española en Chile, presencia mapuche al este de la cordillera. En ese mismo traún, en ese mismo parlamento, tomó la palabra un peñi que no aparece en la nómina original, se ve que llegó tarde, o que el escribano no pudo anotarlo en su momento, o que no lo pudo agregar. Y cuando
La parte española hizo sus propuestas de permitir la introducción de sacerdotes al interior del territorio. Ustedes saben que siempre fue preocupación del poder colonial terminar con el ASMAPU, ya sea a través de la fuerza o a través de la religión. Entonces, las autoridades coloniales estaban muy interesadas en que los Lonco permitieran el ingreso de sacerdotes a su espacio territorial, y ante la solicitud del gobernador Martín de Poveda, sí, anotó el escribano. Le respondió el cacique Inavilu, que había venido de más de 100 leguas pasada la cordillera Nevada, que era la primera ocasión que en semejantes concursos se había visto, el cual dijo que, a fin solo de la común voz de toda la tierra, que acreditaba los agasajos y dádivas con que el señor presidente se portaba con los caciques e indios, había dejado sus tierras y trasmontado cordilleras con mucho trabajo, por lo fragoso y áspero de ellas, y que le eran muy gustosos las incomodidades por haber reconocido lo mismo que había llegado en ecos a su tierra, y pidió sacerdote y capitán para llevar a ella, por haber estado allí en otros tiempos el padre Mascardi y Joseph de Zúñiga de la Compañía de Jesús, y por entonces no hubo sacerdote que la acompañase y llevó un capitán, anotó el escribano. Este párrafo es muy luminoso. Dice que el Peñi Inavilu, se podría traducir como serpiente que sigue, o culebra que sigue, o aquí diríamos Inafilu, había venido más de 100 leguas pasada la cordillera, es decir, 500 kilómetros al este de la cordillera, si fuera longitudinal su traslado. Pero como menciona Mascardi, y al cura de Zúñiga, Mascardi anduvo por aquí, y digo por aquí con precisión, ¿no? Porque Mascardi levantó el ranchito que llamó Misión en 1670, en la margen norte del lago Nahuel Huapi. Esa misión duró apenas 3 años. Mascardi encontró la muerte bastante más al sur, la buscaba esa muerte, ya lo expliqué justamente en Concepción, porque tenía una vocación por el martirologio, y murió a manos del Peña Antillanca, y de Zúñiga fue uno de los que intentó restablecer la misión justamente a una jornada de marcha, dicen otras fuentes, al sur de Rucachoroy. Así que, si bien el escribano no anotó la reducción de proveniencia del Lonco Inavilu o Inafilu, podemos calcular que habría tenido su espacio territorial en la zona comprendida por el lago Nahuel Huapi y por el río Limay, lo que hoy sería el sur de la provincia de Neuquén o el sudoeste de la provincia de Río Negro. Esto sucedió en 1692, insisto, porque es fundamental para argumentar la preexistencia, como decía el Peñi Pedro recién, de la preexistencia derivan derechos. Un poco después, en 1729, es decir, 30 y pico de años después del Parlamento que acabo de mencionar, elaboró un informe el maestro de campo Jerónimo Pietas para que leyeran a sus superiores, es decir, Pietas era un funcionario de la burocracia colonial, y escribió un texto para que leyera a su superior, ¿no? Él evidentemente cruzó al este cordillerano y describió a lo que él llamó indios pehuenches, cuál era su localización y cuál era su distribución territorial. Insisto, si bien escribe en un castellano medio enrevesado, podemos reconocer en sus palabras, en sus anotaciones, toponimia que existe en la actualidad. Por ejemplo, anotó Pietas: los indios pehuenches tienen su situación entre las dos cordilleras nevadas, desde el volcán de la Laja, que está en un paralelo con Yumbel, hasta Nahuel Huapi, que está en un paralelo con la provincia de Chiloé. El distrito, la longitud, es lo mismo que el de los indios de la tierra, o sea, se refiere claramente a los mapuches más conocidos por los españoles, que eran los mapuches de la actual Araucanía, los más cercanos al Biobío. En la latitud tiene muy poca, porque exceptuando algunas vegas llanas que hay a las orillas de los ríos y lagunas, todas las demás son asperezas. Efectivamente, a unos pocos kilómetros de cruzar la cordillera, aquí comienza lo que llamamos la estepa o la meseta.
Y dice este oficial español respecto de los que él llamó pehuenches del este de la cordillera, tienen la misma lengua, los mismos ritos y la misma división de provincias que los indios de la tierra, es decir, los mapuches, cuyos nombres son Hueyeli, Keuco, Lolcuculé, Ranguel, Huebel, Amiecu, Gualepulli, Huiltue, Tremenco y Calma, Huemuco, Orreni, Huechipén, Rucatecán, Maquén, Rucachoroy, Pulcaguín, Cutunolquineu, Epulafquen y otras tres hasta Nahuel Huapi. Evidentemente está describiendo de norte a sur lo que los españoles llamaban reducciones y que eran ni más ni menos que población mapuche. Nótese que mencionó, a pesar de lo enrevesado de esa escritura, a Rucachoroy, insisto, en el departamento de Aluminé, Epulafquen, que son dos pequeños lagos que están al oeste del lago Huechulafquen, también en la provincia de Neuquén, y hasta Nahuel Huapi. O sea, para este informante español, el espacio territorial ocupado por los que él llamó pehuenches iba más allá del área de dispersión del pehuen como árbol, ¿no? Y llegaba hasta el lago Nahuel Huapi como mínimo. Este informe está datado en 1729 y también dice Pietas, que insisto era maestro de campo, que estos pehuenches tenían un modo de hacer la guerra que es el mismo que los indios de la tierra y siempre son en todo compañeros, y los emparentó con los puelche, a estos pehuenches los emparenta con los puelche, que vivían un poco más al este que estos pehuenches. En la misma línea, de 1784, es otro documento muy importante, aportado por Vicente Carballo y Goyeneche. Este hombre fue un soldado valdiviano que interpretó críticamente otro de los parlamentos que tuvieron por entonces. En ese momento ya actuaba al frente de la burocracia colonial española Ambrosio O'Higgins, el célebre padre de Bernardo, y en esa ocasión tuvo lugar otro parlamento, el Lonquilmó, y Carballo y Goyeneche cuestionó las consecuencias de ese parlamento, porque ese parlamento, o mejor dicho, las autoridades coloniales intentaron desde fuera crear un nuevo Butal Mapu o Futral Mapu, en el cual incluían a los pehuenches que residían en la actual provincia de Mendoza, picunches diríamos nosotros con más propiedad hoy, con la gente del Mamul Mapu y de las Pampas de Buenos Aires inclusive. Y Carballo y Goyeneche dice, no se puede incluir a esta gente que a veces está enfrentada entre sí en un mismo Butal Mapu. Pero más allá de la polémica entre ellos, hay que hacer notar que de este parlamento de Lonquilmó, de nuevo, hubo gente mapuche proveniente del este. Y de nuevo quedó asentada esa presencia en el acta que llevó a cabo el escribano de turno, quien anotó que después de la llegada de O'Higgins, fueron sucesivamente llegando los indios, siendo los primeros los pehuenches, que trayendo en su comitiva nuevas parcialidades desde la parte oriental del río Neuquén y de los países interiores inmediatos a las Pampas de Buenos Aires, que hasta ahora no se conocían, se presentaron con su acostumbrada arrogancia, partiendo con violencia y manejando con la mayor destreza sus caballos, al mismo tiempo que con otras demostraciones de gozo publicaban «Viva el Rey», fueron recibidos con las mismas y después de aquellos usados cumplimientos, alojados en parajes de su satisfacción. Nótese que estos peñi, que participaron, insisto con la fecha, en 1783, 1784, del Parlamento de Lonquilmó, venían del este del río Neuquén, cuando, insisto, todavía no estaba en los planes de nadie la República Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, y tampoco las repúblicas que fueron las que terminaron con la libertad mapuche a ambos lados de la cordillera.
Por esa misma época, el año anterior, en realidad, en 1783, había remontado el Río Negro la expedición de Basilio Villarino desde Carmen de Patagones. Por entonces los españoles todavía suponían que había un río que permitía trasponer la cordillera y llegar a Valdivia. Fíjense qué poco conocimiento que se tenía todavía del territorio en 1784, que hizo falta esta expedición de Basilio de Villarino, que más que navegar, remontó, arrastró sus embarcaciones por el Río Negro, y luego por el río Limay, y por el Coyoncura, y finalmente el Chimehuín, en su búsqueda de un paso para arribar a Valdivia, lo que no consiguió porque no hizo su expedición en verano, y él cuenta cómo tenían que inclusive sus marinos levantar a pulso sus embarcaciones para poder avanzar. Bueno, Villarino trató con un sinnúmero de gente que vivía cerca del lago Huechulafquen, inclusive aportó su propia lista de loncos, y esta expedición fue casi contemporánea al Parlamento de Lonquimó. El 6 de enero de 1784 hizo uso de la palabra uno de los peñi que había cruzado la cordillera para participar del Parlamento convocado por las autoridades españolas. Y el escribano anotó que su nombre era Ancán. Transcribió el escribano, que dijo Ancán: bien me anunciaba el corazón que habíamos de tener muy buenos días en este Parlamento y que escucharíamos buenas razones en Lonquimó. Por eso, con tanta fatiga, caminé 10 días por llegar a este campo, y arriesgando mi vida, igualmente que vosotros, le está hablando a su gente, a sus peñas, a sus conas, me arrojé al Neuquén, y aunque esté asimismo caudaloso cuando vuelva a mi tierra, lo pasaré gustoso para llevarles a los que no vinieron noticia de buen trato que nos han dado los españoles, y hacerles saber que somos sus amigos, y que de mis armas no he de usar sino en su defensa y la de sus haciendas, expresó el lonco Ancán. Se podría calcular de dónde provino, porque él dice que caminó 10 días hasta llegar al lugar del Parlamento, que cruzó el río Neuquén. En general hay una discusión que yo por lo menos no pude saldar. Se estima que a caballo, o por lo menos con un solo caballo, se puede hacer en la actualidad 40 kilómetros por día. Hay quien dice 35, hay quien dice 75, pero bueno, la cuestión es que hubo presencia de peñis del Puelmapu en ese otro parlamento de Lonquimó en 1784, y el lonco Ancán estableció un acuerdo por el cual no solo sus peñis no iban a guerrear contra Chillán, contra el Maule y posesiones españolas que quedaban vistas desde Santiago al sudeste de la jurisdicción efectivamente controlada por Chile, sino que se iba a encargar este lonco pehuenche, catalogado pehuenche por los españoles, de evitar que los huiliches serranos y los pampas, así figura, pasaran por su territorio y guerrearan contra los españoles de Chile. Con la expresión huiliches serranos, Carballo y Goyeneche, que estaban criticando este parlamento, justamente se refería a los peñi que vivían en el actual departamento de Aluminé. No es una denominación muy utilizada habitualmente, pero en ese momento parecía corriente denominar huiliches serranos a gente mapuche que vivía al este de la cordillera, entre el centro y el sur de la provincia de Neuquén, e inclusive hasta el Nahuel Huapi. Carballo y Goyeneche decía que los huiliches serranos no habían participado de este parlamento de Lonquimó, porque habitualmente participaban del parlamento de Valdivia. Hay que recordar que por entonces Valdivia era una especie de enclave aislado respecto del resto de las posesiones españolas más cercanas al Biobío, ¿no? Hubo otro parlamento en 1793, donde
De nuevo intervino Ambrosio Higgins, y es muy interesante porque reconvino a los Nakche. Él no se refería así a los peñi llanistas, les decían, o del llano, los reconvino porque estos peñi tenían una alianza con los huiliches serranos y habían ido a guerrear a Buenos Aires, y en esta ocasión, por primera vez, estos huiliches serranos, es decir, los peñi del departamento de Aluminé, del actual departamento de Aluminé, enviaron 2 diputados a participar de estos parlamentos por primerísima vez. Y se puso fin a las hostilidades que por entonces habían mantenido durante mucho tiempo los pehuenches de más al norte, o los picunches, diríamos hoy, con estos huiliches serranos. En este mismo parlamento, en el que participaron los huiliches serranos, el Tadeo Reyes, el que llevó a cabo la escribanía, digamos, anotó que una delegación proveniente de este lado de la cordillera se integró con los caciques de Inaimanque, Puirimanque, Carilonco, Rapimanque, Leubumanque, Levinir, Manquel, Raihuanque, Anaigueo y Colimilla. También participó otro lonco cuyo nombre quedó ilegible en los viejos papeles coloniales, y del total del contingente participaron 153 conas. Lamentablemente Tadeo Reyes no anotó la identidad de estos diputados, digo entre comillas, utilizo la terminología de los propios españoles, que participaron por primera vez de ese parlamento. Y el último parlamento que voy a citar, ya casi a la vista de las revoluciones de la independencia, tuvo lugar en Negrete, y en 1803, y la contabilidad colonial, o la burocracia colonial, dice que participaron de este trabón, de este parlamento, los pehuenches de Neuquén, literalmente, pehuenches de Neuquén, y en la lista que enumeró el escribano aparece el gobernador Manquelaf, o sea, se referiría al Nizón Lonco, al gobernador Manquelaf, a quien sigue otro cacique Chicalaf, y la delegación se completó con un capitanejo y 20 mocetones para redondear, 23 integrantes. Evidentemente se trató de 2 delegaciones, porque anotó de forma separada a otro contingente que también llegó de lo que llamamos Puelmapu, que se conformó con 6 caciques, también de la otra banda de la cordillera, dice el escribano, con 6 capitanejos, 12 mocetones y 8 mujeres. Ahí hay un desafío para la descolonización de la historia en clave feminista, ¿no? De lo que vengo leyendo, es la primera vez que aparecen 8 mujeres que vienen del Puelmapu participando de este andamiaje que estaba establecido desde antes de Iquilín, es decir, la periódica renovación de los pases, de los acuerdos que regían entre las autoridades coloniales del Reino de Chile y las distintas parcialidades mapuches. Todos estos textos, para quien quiera ampliar, teniendo en cuenta que estamos hablando, supongo yo, ante un auditorio mayoritariamente conformado por estudiantes, están consignados en un libro que está disponible en memoria chilena, en la Biblioteca Nacional de Chile, Los Parlamentos Hispano-Mapuches 1593-1803, textos fundamentales, un laburo que hizo la gente que trabaja con Zavala Cepeda. Está disponible, es muy engorroso leerlos, pero a medida que tomamos ánimo para cepillar la historia a contrapelo, en este caso aparece lo que me parece necesario una y otra vez traer a colación. Uno siempre supone que la preexistencia mapuche al Estado argentino está tan con creces demostrada que el adversario ideológico no va a recurrir a esa treta de nuevo,
pero insistentemente, cada vez que se preparan represiones, cada vez que se preparan nuevas ofensivas mediáticas, no falta el iluminado en los grandes canales de Buenos Aires, replicado desde ya por sus émulos regionales o locales, con el latiguillo. Los mapuches son de Chile, los mapuches exterminaron los tehuelches, cuando no hay ningún documento que sostenga ya hace rato una y otra cosa. Justamente la historia diplomática española, la historia diplomática del Reino de Chile, por su propia pluma, no estamos leyendo la historia a través, en este caso, de un panfleto mapuche, demuestra la preexistencia de grupos que participaban de la gran cultura mapuche desde tiempos inmemoriales. Obviamente hay otros documentos, ya me referí en Concepción a la primera expedición que tuvo lugar aquí al lago Nahuel Huapi en 1620, que encontró indios puelche, que justamente llamaban a este lugar Nahuel Huapi. Evidentemente el pueblo mapuche es preexistente, y de la preexistencia derivan derechos, entre ellos el derecho a la libre determinación. Frente Puy, Pupeñi y Pulamien, muchas gracias por este convite, y ojalá la próxima se repita presencial. Esperemos que así sea también, Adrián. Gracias por compartir tu trabajo y tu conocimiento con nosotros. Pasamos en realidad todas y todos a la parte final del Micamcaum, a compartir algunas inquietudes o algunos diálogos entre nosotros, quienes estamos en el Zoom y quienes están siguiendo por Facebook. Paso a leer rápidamente algunos saludos y comentarios e inquietudes que dejan en Facebook. Un abrazo a Pedro desde Temuco, dicen por acá. Mari Lamien, saludos desde... Mayún por compartir el Kimum, dice Daniela Chopin Peña. Saludos a todos, gracias por este trabún tan necesario, dice Ana Ambrogui. Sebastián Reyes dice un saludo para todas y todos desde Chihuayante. Jesús Alberto Cuevas, Mari Pulamien, Pupeñi con Pubenui. Fortalece el corazón y la espiritualidad, Pulamien, dice Antunao. Analía Galván, Mari Pulamien, los estados nacionales siguen siendo cómplices de los asesinatos de Pulamien en pos de las multinacionales extractivistas, dice Analía. Sergio Casafús, se confirma el asesinato del Huaychafe Jordán Marchal, acribillado por infante de marina. Esto es lo que está sucediendo en la zona de Cañete. También nos llega información de que son 2 los Lamien asesinados, así que ahora, bueno, vamos a retomar seguramente ese tema también. Saludos y mucho Nehuen desde la Unión Chile, Mayún por educarnos más sobre nuestra historia, dice Carolina Valenzuela Aguilar. ¿Qué más? Después está el drive de la asistencia. Ñancupe Quintuical, pone, sobre la ponencia de Cayuqueo. Estoy de acuerdo con la descolonización, pero es necesario buscar en nuestro Kimun nuestras propias categorías, porque el concepto de nación, entre comillas, occidental, no explica nuestra cosmovisión. Eso se lo mandó a Pedro seguramente. Y bueno, excelente. Después otros dicen, habemos algunos mayores también, Gonzalo Yersun, seguramente por la referencia a estudiantes. Sebastián Reyes, muchísimas gracias por el dato del texto. Peña Adrián. Carlos Cides, siempre un lujo la investigación del Peña Adrián. Ñancupe Moyano, interesante la diplomacia de los Chemapu Chaltumay. Mayún Peñi. Carolina Mariñanco, ¿pueden repetir el nombre del libro, por favor? Ahora le preguntamos a Adrián para que nos repita el nombre del libro. Maxi pone gracias por esta presentación. Osvaldo pone excelente exposición de Adrián Moyano. Eduardo Yeuful, saludos a todos. Mayún por la instancia. Pablo Cheucupán, Mari Pulamien, abrazos desde 5 Saltos. Bueno, provincia de Río Negro. Bien, pasamos entonces a la parte del debate del Micamcaum que tenemos pendiente. Saludamos a todos quienes están acá, quienes son parte de las jornadas, están en el Zoom. Quedó ahí un comentario para Pedro, y después Adrián, si quieres volver a repetir el título del libro, para la gente que está viendo la transmisión por YouTube, pueden seguir comentando igual, y quienes estamos acá, Micaela, Erasmo, Nelson,
Juan Carlos, nuestra decana, Enrique Macés, Walter del Río, también podemos sumarnos a este debate o algo que queramos aportar. Así que bueno, primero doy la palabra a Pedro, después va Adrián y ahí nos vamos organizando. Bueno, hay que descolonizarnos, efectivamente, y hay que potenciar aquellos conceptos de territorialidad y de identidad que también nuestros pueblos tienen, y en nuestras lenguas existen palabras para dar cuenta del territorio, del gobierno, la gobernanza que nosotros nos dábamos. Pero tampoco podemos menospreciar el lenguaje que se incorpora producto de también este cruce cultural que tenemos con la sociedad no indígena. El concepto nación incluso aparece mencionado por nuestros cuifiqueches en sus cartas a las autoridades, tanto trasandinas como chilenas, los tiempos de las cartas mapuche a los gobiernos, tanto de Buenos Aires como de Santiago. Mañilhueno menciona el concepto de nación en sus cartas, también lo hace Calfucura en sus propias epístolas a las autoridades. No creo que exista una gran contradicción entre utilizar conceptos también que son propios de la modernidad y del desarrollo también de las colectividades a nivel mundial y homologarlas a lo que podría ser un concepto más propio nuestro. El concepto de Estado a mí me hace mucho más ruido, sí, que el de nación. El concepto de Estado me parece mucho más artificial y quizás poco homologable con lo que es nuestra realidad y nuestra estructura social que tenemos los mapuches en particular, más aún siendo tan descentralizados en distintos territorios, identidades territoriales, Futalmapu, en fin. Pero el concepto de nación está además incorporado en textos internacionales de derechos humanos. La reivindicación de las primeras naciones como concepto es algo muy interesante. En el hemisferio norte, las tribus, tanto en Canadá como en Estados Unidos, se reivindican como primeras naciones. Usan ese concepto para marcar, digamos, posición en torno a las naciones que surgen con los estados nacionales. Y en Chile, el movimiento mapuche en particular, también un sector acuñó el concepto de primeras naciones para el caso de la Convención Constitucional. Y el debate de la plurinacionalidad está también asociado al ejercicio de derechos colectivos. Entonces, es cierto, tenemos que descolonizarnos, pero tampoco podemos, creo yo, abstraernos del uso de conceptos que están incorporados en el Pacto incluso de Derechos Humanos a nivel internacional, que pueden ser utilizados por nuestras dirigencias, por nuestras organizaciones, instituciones, de forma bastante positiva, ¿ya? Esa es mi mirada al respecto. Yo no tengo a mí no me genera ningún ruido hablar de nación mapuche y hablar de una historiografía nacional mapuche. No me genera ninguna contradicción con mi formación, incluso en la cultura tradicional de nuestra gente. Fele y Lamien. Lamien, Adrián, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Quería sumar que hay una carta muy conmovedora de Manuel Namuncura, dirigida al Lonco Sayhueque. Estaban emparentados ellos, ¿no? Eran tío y sobrino respectivamente. Cuando ya estaban los soldados encima, ya había tenido lugar la primera fase de la campaña del desierto y se venía la segunda, la de 1881, y Namuncura maneja en la utilización de la inteligencia, en el sentido de espionaje, que se vienen los mendocinos, le dice Sayhueque, y él le cuenta que esta ofensiva de los mendocinos y los argentinos es contra toda la nación india. Utiliza esa terminología en 1881. De manera que si no tuvieron esa contradicción, los grandes loncos, ¿cómo iríamos a tener a nosotros? Con respecto a la pregunta que hicieron los Peña y Lamien, que quieren ahondar en la cuestión de los parlamentos,
El título del libro que utilicé como fuente es Los parlamentos hispano-mapuches, 1593-1803, textos fundamentales, son 667 páginas, se las encargo, y está disponible en línea en el sitio de Memoria Chilena. Gracias. Te hago otra pregunta, Adrián, que justo apareció ahí. Ahí lo está mostrando Pedro, que tiene el libro. Pueden enfocar a Pedro, por favor, que está mostrando el libro en cámara. Te hacen una misma pregunta sobre un dato, sobre cuál parlamento es el donde se menciona la participación de las mujeres. El último de Negrete, el de 1803. Ahí es simplemente un listado. El listado del escribano dice que vinieron tantos conas, ellos no dicen lonco o inal-lonco, dicen cacique, capitanejos, y anotó la presencia de 8 mujeres que venían del este del río Neuquén. De ley. Queda pendiente entonces por ahí investigar qué sucedió. Estefanía, Sí. quería participar o acompañar la mirada de Pedro respecto de su zozobra ante el Estado Nacional. Yo coincido con él. Digo, el Estado Nacional es una construcción de la burguesía liberal del siglo XVIII-XIX que plantea básicamente el resguardo de la propiedad privada, con lo cual entra en franca colisión con lo que expresa la nación mapuche y la comunidad, ¿no? O la propiedad comunitaria. Fele y Enrique Macés nos empieza a participar acá y a aportar más datos. Ahora les doy la palabra a quienes están acá en el Zoom. Enrique, si querés decir algo más. No, era esto para completarlo o compartir los temores de Pedro respecto al Estado. Está bien. Bueno, no sé quién quería tomar la palabra. Yo quería complementar, bueno, Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuche, Inchetan el Solo Piñén. Bueno, quería complementar un poco lo que decía Pedro, y respecto a la pregunta que se le hacía, y Enrique también, respecto a la pregunta que se le hacía en redes sociales. Y efectivamente, dejo los datos nomás. Hay un autor del siglo XVIII que se llamaba Émeric de Vattel, que fue el gran constructor de lo que en esa época se llamaba el derecho de gente, el futuro derecho internacional, y que definió los conceptos de nación, incluso hace la distinción entre las naciones, entre comillas, civilizadas, y digo entre comillas, bueno, como lo explica él, y las naciones bárbaras. Y aún él considera ilegítimas las invasiones a estas, entre comillas, otra vez, naciones bárbaras que no son estatales. Así que él dejo el dato para los que les interese profundizar en el tema. Él hace una defensa, por ejemplo, y una condena de la ejecución de Atahualpa por parte de los españoles, la invasión, la considera ilegítima. Estamos hablando de un tiempo muy previo, pero al mencionado, al que se refieren tanto Pedro como Adrián. Pero Émeric de Vattel, de todas maneras, es en quien se inspiró, por ejemplo, Andrés Bello, que Andrés Bello lo cita bueno, para la gente en Puelmapu, Andrés Bello fue un chileno venezolano, un abogado, un intelectual que fue el creador prácticamente del ordenamiento jurídico en Chile, el Código Civil, etc. Y Andrés Bello, cuando también habla en su libro sobre derecho internacional, también hace mención, cita a Émeric de Vattel, vale decir, en definitiva, las personas, los intelectuales del derecho, por supuesto esto desde una perspectiva estrictamente occidental, winca, como quieran llamarle, no mapuche. La nación mapuche tenía otras formas de entender las cosas, pero Vattel es la clave y que habla efectivamente de naciones. Y también hay muchos textos donde se habla de las naciones, a veces distinguen entre naciones cuando son varios grupos, no sé, Huenteche, Nache, Lafkenche, se habla de las naciones, y no solamente como una nación. Incluso, es más, y con esto cierro,
Vicuña Maquena, en una de las defensas a la invasión militar a Gulumapu, hace alusión, cita a Émeric de Vattel. Claro que lo cita mal, no lo cita bien, y no cita el concepto como corresponde y como lo dice de Vattel. Entonces, ahí hubo un poco de manejo político en esa intervención, pero ese era un poco lo que quería complementar lo que habían dicho los peñantes. Gracias. Bien, en Facebook sigue la polémica con respecto al concepto de nación. La Lamien Sabina Calfunado pone: en nuestra cosmovisión no existía el concepto de nación, como tampoco la conciencia como tal. Pablo Marimán, en uno de los ensayos de Alcutuñehuinca Caquiñechi, recupera muy bien el término de los Huichan Mapu o Huichan Mapu al hablar de Gualmapu como el país mapuche, pero hablamos de una nación para fortalecernos en la lucha por nuestros derechos lingüísticos, territoriales, culturales. ¿Cómo construimos esa unidad y esa conciencia de que somos un pueblo? Acá están los que saben. Yo quisiera aportar que en verdad es una discusión un poquito bizantina, porque la verdad es que el concepto no solo ha sido utilizado largamente por la dirigencia más política nuestra, sino también, como bien señalaba Adrián, consta en documentos de archivos de siglos anteriores, que la sociedad mapuche y la dirigencia mapuche y sus liderazgos han sido muy, muy pragmáticos a la hora de dotarse tanto de estructuras como de conceptos que son propios de la otra sociedad a la hora de, ya sea parlamentar o hacer la guerra incluso. La Confederación Indígena, por ejemplo, la Confederación de Salinas Grandes de Calfucura, es un símil de la Confederación Argentina. Y la verdad es que los propios parlamentos coloniales también eran símiles mapuches de parlamentos que eran también instituciones coloniales españolas. Entonces, creo que es una discusión un poquito inconducente, toda vez que incluso que está incorporada en el repertorio de demandas indígenas, no solamente a nivel mapuche, sino que a nivel mundial. Incluso el concepto viene a reemplazar otros que se usaban antes, que eran de corte más colonial, como etnia, incluso como grupos o poblaciones indígenas, que no daban cabal cuenta de colectividades con derechos. Entonces, quizás se hace una crítica más bien desde una identificación de lo nacional con lo que nos oprime hasta nuestros días, que es el Estado Nacional, ¿ya? Pero hay otros conceptos, hay otras concepciones de la estructura estatal que no son el Estado Nacional, sino esta otra realidad plurinacional que algunos intentamos también explicar y hacer pedagogía sobre eso. Hay que poner ojo en que son discusiones que, por cierto, están abiertas, ya no son discusiones que son cerradas y no se han agotado. La recuperación de conceptos propios, que puede no ser solo recuperación, también puede ser la invención de conceptos propios, porque las culturas también inventan nuevos conceptos, se van creando nuevos conceptos, es bien oportuna en este tipo de casos. Por ejemplo, si hilamos fino, el concepto Gualmapu, que ahora interpretamos geopolíticamente, hasta hace décadas atrás era un concepto más bien que hacía... Ahora interpretamos geopolíticamente. Tenía relación más bien con la cosmovisión, tenía relación más bien con el Gualmapu entendido como el cosmos, el todo. Y hoy día la bajada de Gualmapu, el concepto, es geopolítica. Y ese es un cambio, una resignificación del concepto. Entonces, ¿aló? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Entonces, los conceptos se van resignificando, obviamente. Yo creo que tenemos que utilizar los conceptos que nos hagan avanzar en nuestra lucha como pueblos originarios o como naciones originarias e ir desechando aquellos que
nos plantean un escenario más bien de colonialismo y de opresión. Ok. Le damos la palabra a Micaela Gómez, que también va a estar con nosotros en el panel de Historia del Derecho y Pueblo Mapuche. Micaela. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mari Compuche. Quería primero agradecer no solo a la Secretaría de Extensión y la Facultad de Humanidades, sino especialmente a Pedro y a Adrián en este panel, y un poco como también efectuar de dar una bienvenida, digamos, como docente e investigadora de la universidad. Y bueno, la verdad que muy satisfecha de que se puedan hacer las jornadas en nuestra casa, aunque sea en formato virtual. Y digo, me parece importantísimo el trabajo de Pedro, el trabajo de Adrián y en realidad Enrique, digo, miro acá y Walter, y digo, desde la historia y desde la antropología también, porque veo que está Ingrid y tantos compañeros y compañeras en la Argentina, en distintas universidades y también del lado de Gulmapu, que aportan desde la historia, porque quienes no venimos de la historia, nos parece fundamental, y quienes encima tenemos que desde el lado del derecho o desde el lado jurídico buscar estrategias jurídicas de legitimación de muchas de las luchas que lleva adelante el pueblo mapuche, nos resulta fundamental el trabajo que se hace desde la historia. Sin eso nos faltaría una parte importante en cada una, incluso de las causas judiciales, y ahí hablo específicamente como abogada en causas. Y digo porque me parece que es clave para dar cuenta, en principio, de la legitimidad de los reclamos y de los derechos que nosotros tenemos que estar sosteniendo a nivel jurídico. Es clave para desentrañar los distintos mecanismos de despojo específicos en cada una de las comunidades, en cada LOF, y para desarticular las estrategias políticas que efectivamente desde sectores de la derecha más rancia, desde la oligarquía más nefasta de nuestros países, se enarbolan en distintos momentos de la historia y se van reactualizando cada vez que hay debate o hay puja sobre intereses económicos, sobre recursos naturales, y se fundamentan o se intentan fundamentar desde supuestas argumentos y teorías de la historia, de la antropología, o solamente desde enunciados vacíos y titulares, sobre todo con una enorme fuerza desde medios de comunicación monopólicos, en el caso de Argentina, pero en el caso de Chile igual, justificar esas estrategias que en definitiva son estrategias de división, estrategias, división interna, división con el resto de los sectores sociales que en general luchan en cada uno de los países, estrategias de generar ese enemigo interno y llevadas adelante por esos procesos de securitización y de utilización de leyes penales, leyes antiterroristas, etcétera, para señalar este enemigo de las naciones, ¿no? De tanto de la nación argentina como de la nación chilena, de las patrias y de la soberanía nacional. Y digo, creo que tenemos que profundizar mucho esta idea del para qué lo hacen, ¿no? Y todo lo que estas herramientas de la historia, de la antropología nos dan para dar cuenta de eso, ¿no? ¿Para qué lo hacen? Hoy estamos en una coyuntura muy particular de este lado de la cordillera, y lo hacen justamente no para defender la soberanía nacional, como ellos dicen, y creo que ahí hay una trampa de la que hay que salir, la idea de quien defiende la soberanía nacional es nacionalista, rancio, y quien es mapuche y lucha por el reconocimiento de su nacionalidad, de su territorio, su reparación histórica y la construcción de estados plurinacionales, son anti-soberanía nacional de los países. Y eso me parece que es una trampa en la que nos ha metido la oligarquía en el lado de Argentina muy claramente, porque en realidad cuando vienen a meter estas discusiones, lo que vienen es justamente a usar la tierra, los recursos naturales, los territorios indígenas, no para la soberanía nacional, sino para los intereses
de potencias extranjeras, de monopolios, de terratenientes, muchas veces extranjeros, ¿no? Entonces cuando decimos Lewis, Benetton, Ted Turner y tantos otros, en realidad estamos hablando de eso, cuando decimos muchas veces petróleo, cuando decimos megaminería, cuando decimos... Entonces, creo que ahí hay una trampa para desentrañar, está muy bien debatir sobre los conceptos y sobre la descolonización de los conceptos, pero creo que ahí hay una trampa que lo que intenta en definitiva también es desunir las luchas de todos los sectores sociales con la lucha del pueblo mapuche. Y creo que eso asusta mucho a las oligarquías y a los sectores dominantes. Y lo que ha pasado en Chile en los últimos años y lo que está pasando ahora con la constituyente, creo que es prueba de eso. Les da miedo que la lucha del pueblo mapuche se una con la lucha de tantos sectores vulnerabilizados en la sociedad chilena que han, digamos, perdido una cantidad de derechos y que se han encontrado en esta lucha conjunta peleando contra enemigos comunes. Y eso es lo mismo que nos quieren hacer del lado de Argentina. Eso nada más. Gracias. Muchas gracias, Micaela, por tu aporte y tus palabras. Le doy la palabra a Beatriz Gentile. Bueno, yo un poquito me parece que hago, y me parece muy interesante la idea de poder pensarlo, y lo que decíamos al principio en el sentido de la apertura, ¿no? La cuestión de la nación, y entiendo por ahí el debate, y yo también coincido que es un poco estéril quedarse en ese lugar con respecto a la categoría nación, pero solo pensar que en el caso de Chile o Argentina, en ambos casos, como en el resto de América Latina, los estados fueron los que construyeron una idea de nación. Es decir, la nación que nosotros tenemos hoy, en la cual la pensamos, ese carácter unicista que tiene la nación chilena, la nación argentina, fueron realmente en esta idea de estados forjadores de una idea de nación. Y en ese sentido, a mí me parece muy interesante poder pensar, por lo menos con inquietud, porque los conceptos y las categorías no son estáticos, sino que, como esto que decía Pedro, la resignificación. Bueno, tal vez la idea de nación se puede volver también una categoría contrahegemónica. De hecho, no hay una única posibilidad de pensar. Nosotros tenemos asociada la idea de la nación de esos estados forjadores de una determinada idea de nación, de patria, de identidad. Entonces la nación fue necesariamente en América Latina blanca, criolla, católica y que hablaba el español. Esa fue la nación que se construyó. Por eso digo, me parece que en el caso de lo que estamos viendo desde fines del siglo XX y principios del siglo XXI, en Bolivia, en Ecuador, en la posibilidad de discutirlo en Venezuela, de discutirlo ahora en Chile, la idea del Estado plurinacional, bueno, yo creo que hay una vertiente contrahegemónica que nos permitiría trabajar ese concepto, como bueno, yo vengo de la historia, como otros conceptos en la disciplina histórica que también se han vuelto contrahegemónicos al momento de pensar una historia ya estática, dada o desde arriba, ¿no? Como fue la historia social o la historia desde abajo, por ejemplo. Eso nada más para decir. Gracias. Ahora le doy la palabra a uno de los panelistas que va a estar con nosotros este viernes, justo en un panel que se llama Formas de transmitir la historia mapuche. Walter del Río, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Y a todas. Bueno, no, creo que está dicho y fundamentalmente en cada lugar, ¿no? En cada comunidad de habla, ciertas palabras van a remitir a ciertas luchas sociales y eso es lo que ocurre. Es decir, yo digamos, creo que está bastante dicho que hay una construcción de nación, digamos, como única y vinculada a lo que es la matriz Estado-Nación-Territorio, en la cual hay exclusión. Y parte de esa exclusión es el genocidio, es decir, es el construir como extintos, ¿sí? Es decir, el operar hacia que no existan otros pueblos, otros grupos sociales. Entonces, esa es la idea, digamos, generalmente cuando se habla de pueblo está más asociado con esto, ¿no? Con una, digamos, con una existencia que va más allá hasta de lo político, ¿no? Que está más vinculado con lo cultural, y etcétera, etcétera, pero no con lo político. Entonces, pero lo que hace tanto ruido, por ejemplo, en la sociedad argentina es que
que se construye sobre un genocidio, es decir, sobre la idea de que no existen pueblos originarios, es decir, que no hay pueblos indígenas, que no hay pueblo mapuche, que no hay pueblo ranquel. Entonces, digamos, se niega, digamos, la misma entidad, digamos, cultural, social, etcétera, y mucho menos político. Entonces, hablar que hay un pueblo mapuche ya es, digamos, digamos, es una... genera un rechazo por gran parte de la sociedad argentina, ¿no? De reconocer la existencia de un pueblo como tal. Hoy en día se está hablando de neo-mapuches, ¿sí? Y mucho más hablar de una nación mapuche, ¿se entiende? Es decir, porque evidentemente lo que el genocidio operó es para negar la política que había detrás de como decía Adrián citando, ¿no? Esa fuente, ¿no? En esa política que existía entre Sayhueque, Calfucura, digamos, esa construcción de una nación india, o en esos términos que podían existir a fines del siglo XIX, es lo que se niega. Entonces, claramente, digamos, o sea, por lo menos uno interpreta que lo que se está diciendo cuando se plantea, ¿no? De nación mapuche, se está hablando de un proyecto político, es decir, la nación es un proyecto político. Y esa existencia de un proyecto político es lo que genera tanto ruido. Me parece que, digamos, que es parte, digamos, de ese proceso de negación que existe en Argentina, de ver a otros, ¿sí? A otros pueblos, a otras culturas, a otras sociedades, pero fundamentalmente de ver en ellos, digamos, y en ellas otra política, digamos, una propuesta política, y creo que eso es lo que va a hacer indudablemente ruido y seguir haciendo, ¿no? El pensar, digamos, que la nación mapuche como un proyecto político. Gracias. Gracias, Walter. Le doy la palabra a Erasmo desde la filosofía y después cerramos con unas palabras de Adrián y Pedro. Mari Compuche, Mari Pulamien, Pupeñi. Bueno, es la filosofía, sonó como un lugar, no sería, no sería eso. Mi pregunta era para un señalamiento para los dos, porque como el Peñi y Pedro comenzaba con algo que yo no sé si hay un azar o las casualidades, pero abren la jornada de historia dos periodistas, ¿no? Que señalaba el Peñi al principio, que es bastante llamativo, más contando con un público que de profesión historiadores. Yo, como decía también vengo de la filosofía. Entonces yo me preguntaba si, prestando atención a lo que señalaba el Peñi como un requerimiento o un pedido hacia los historiadores, dos cosas. Si en principio el llamamiento sería una cuestión interdisciplinaria, periodistas diciéndole historiadores, o a una renuncia a los historiadores a practicar la disciplina, porque hasta donde entiendo, esta visión de totalidad de la cual habla el Peñi es más casi una cuestión de la divulgación, y bueno, y en el caso de Argentina, me corregirán los profesionales de historia, la divulgación de historia la hace gente que desde la academia he visto como, es como mal visto, digamos, ¿no? Entonces, si el pedido sería esto, una cuestión de interdisciplina, o que comenzar a ser, salirse de los cánones de la investigación histórica. Esa va para los dos Peñi. Peñeramo, Mari Peñi. Bueno, en el caso particular de mi propuesta, está orientada básicamente a que desde la historiografía mapuche, desde quienes están formándose como historiadores e historiadoras, puedan en sus trabajos de tesis, en sus trabajos de posgrado, ampliar la mirada a ambos territorios, digamos, ¿ya? Eso es algo que me ha tocado conversar mucho con estudiantes de pregrado y de posgrado en historia, cuando hablamos sobre el abordaje de la historia mapuche. Porque existe una tendencia a la localización estatal en la historia nuestra. Y eso yo lo he observado porque me ha tocado leer muchísimos trabajos, tesis, papers y de distinto tipo de orígenes para las cosas también que yo publico. Y se echa de menos una mirada mucho más integral de lo que son los procesos históricos asociados al Gualmapu, como este concepto geopolítico moderno, digamos, ¿ya? Ahora, lo interdisciplinario es muy interesante. Es muy interesante que se pueda desarrollar como línea de trabajo, de investigación.
Debo decir, en beneficio nuestro, de quienes hacemos divulgación histórica en el lado Guluche, que en el caso de Chile existe una larga tradición de divulgación histórica que no ha estado en manos de historiadores propiamente tales, sino más bien incluso de otras disciplinas como tanto periodistas como también cientistas sociales de otras disciplinas que no son propiamente la historiografía. Existe también un interés editorial tremendo en los últimos años por textos de divulgación histórica. Y eso yo lo asocio también a un despertar, a un cambio cultural que está sucediendo en la sociedad chilena, de una juventud que está leyendo mucha historia. Pero ahí la historiografía clásica y la academia tiene un talón de Aquiles. Y el gran talón de Aquiles de la academia es que escribe para la academia. Y ese talón de Aquiles le impide muchas veces una llegada a públicos más masivos, que son necesarios a la hora, digamos, de democratizar el acceso a este conocimiento contrahegemónico que tenemos que difundirlo, tenemos que llevarlo al resto, digamos, para poder ahí disputar hegemonía de conocimiento. En lo particular, esto se hace con un gran respeto a los investigadores y a los académicos. Yo en todos mis trabajos cumplo religiosamente, diría un Winca, con toda aquella metodología de investigación que nos enseñan como periodistas y que implica respetar la bibliografía, las citas, todo lo que conlleva, digamos, el utilizar obras de tantos y tantas investigadoras que hacen un trabajo maravilloso. Creo que en ese sentido la divulgación histórica puede ser vista como un aliado o una aliada necesaria para ir posicionando otros relatos, otras miradas sobre una historia que, ojo, en el caso particular, y esto puede ser polémico que lo diga en este espacio, pero tengo la sensación de que la historia que vayamos posicionando como relato, en el caso particular de lo que intento hacer, en particular en Chile y Argentina, con la saga Historia Secreta Mapuche, no es tanto contra la historia oficial, no es tanto contra ese relato histórico que también existe, es real. Es más bien completar una foto de un periodo histórico que está incompleta y aportar una mirada que está o silenciada, oculta, por, digamos, un relato histórico que básicamente intenta invisibilizarnos e intenta consumar el genocidio inconcluso del siglo XIX. Entonces, acá hay un interés también por dar cuenta de la foto completa de aquel periodo histórico, en donde faltan elementos para un juicio más honesto intelectualmente hablando. Y ahí es donde quizás el trabajo que desarrollamos con Adrián, Adrián para mí es un maestro en este oficio de la escritura. Bueno, soy menor que Adrián, debo decirlo, entonces me siento más discípulo que otra cosa. Intentamos hacer con mucha honestidad, y creo que esa alianza es una alianza muy virtuosa que podría suceder con tantos de ustedes que están hoy día presentes en este espacio y que nos nutren de estudios realmente maravillosos sobre nuestro pasado común. Bien, le damos la palabra a Lamien Adrián Moyano y después a Ingrid del León. Yo quería retomar uno de los conceptos que trajo a colación la compañera abogada. Por estos días se cumple el centenario de otro crimen de Estado, los sucesos que llamamos Patagonia Rebelde o Patagonia Trágica. Ahora mismo se está cumpliendo el centenario, el 9 tuvieron lugar los primeros fusilamientos por parte de estancieros, el 12 de noviembre tuvo lugar el primer fusilamiento por parte del ejército, aunque Santa Cruz está instituido como fecha para homenaje el 7 de diciembre.
Digo que me parece pertinente traer a colación lo que comentaba la compañera en la trampa que nos ha metido el nacionalismo, porque lo que hoy es la provincia de Santa Cruz, que fue territorio arrebatado al pueblo Auniquenc, y también la isla de Tierra del Fuego, arrebatada a los pueblos Seclam, Yagam, Cahuéscar y demás, de esas lejanas latitudes, también fueron conquistados en nombre de la patria, en la discusión que tenían Argentina y Chile, sobre quién salía del Atlántico, dónde pasaba el límite y demás. Sin embargo, cuando el primer gobernador del territorio nacional de Santa Cruz, que no tengo nada que ver familiarmente con él, Carlos María Moyano, apenas asumió la gobernación, marchó a las Islas Malvinas a buscar inversores para desarrollar, entre comillas, desarrollar estos nuevos territorios sobre los cuales el Estado estaba ejerciendo su jurisdicción. Las Islas Malvinas son una causa muy, muy cara al nacionalismo argentino, y ahí fue el gobernador de Julio Roca a buscar inversiones por parte de capitalistas británicos para llenar de latifundios y de ovejas el territorio que hasta hacía unos pocos años pertenecía al pueblo Auniquenc. Y la terminología que se utilizó, a veces es espeluznante, pero la terminología que se utilizó para reprimir a aquellas huelgas obreras, que tampoco fueron solamente santacruceñas, pero bueno, no voy a extender en el tema, el periodo arrancó antes y justamente del lado chileno, en Puerto Boris, en Punta Arenas, y siguió en Santa Cruz. La terminología que se utilizó es la misma que se está utilizando en la actualidad para hablar de la extranjería mapuche, hablar de complots contra la nacionalidad, contra la patria, y cuando uno observa el resultado de ese baño de sangre, porque tropas del ejército fusilaron entre 1.500 y 2.200 peones, buena parte de ellos huiliche, migrantes de la isla del Chiloé, del archipiélago de Chiloé. Uno dice que, por ejemplo, ese fue el debut de la Liga Patriótica en Santa Cruz, o el símil de la Liga Patriótica, la versión chilena de la Liga Patriótica en la comuna, en el incendio de la Federación Obrera de Magallanes. Entonces, tiene razón la compañera abogada cuando dice en qué trampa nos metieron cuando se supone que eso es nacionalismo, y cuando los sectores capitalistas, el capitalismo concentrado, en la actualidad sus sectores mediáticos aliados en aquel momento también lo contaron, con la prensa de Buenos Aires y la prensa de Santa Cruz, evidentemente habla de patria, de propiedad privada, de seguridad. Hay que decir que está oliendo sangre obrera, sangre india, o quizás ambas. Esa coyuntura se está repitiendo exactamente, lamentablemente, en la actualidad. Incluso ha habido banderazos aquí en Bariloche, también en Trevelin, creo que se está armando uno en Neuquén, he leído. Se reflota la idea de la Liga Patriótica. Y con respecto a lo que decía el Peña hace un ratito de la relación academia y divulgación histórica, a grandes rasgos yo coincido con el Peña y Pedro, pero también hay académicos y académicas y académicos y académicas. Acá en este grupo, en este foro, hay gente de la cual yo me siento tributario. O sea, Walter del Río lleva años, décadas creo yo, instalando junto con sus compañeros y compañeras la noción de genocidio, de la cual uno ha tomado para tratar, por ejemplo, la vida de Nacayal, en mi libro anterior. Con Walter hemos coincidido en comunidades, en movilizaciones. Hay otros académicos que no, que escriben historia mapuche, o hacen antropología mapuche, y nunca se los ve, ni en la marcha que pasa por la esquina de su casa. De manera que yo no generalizaría, concuerdo a grandes rasgos con lo que dice Pedro. Hay academia que suma a un proyecto de construcción de la nacionalidad mapuche, o de reconstrucción de la nación mapuche, y otra que no. Gente pues.
Mañún Lamien. Ingrid de Jong, bienvenida, te damos la palabra. Saltumay, Mari Compuche. Bueno, ¿cómo están? Yo quería agregar solo unas pocas palabras respecto a, bueno, tantas cosas que se charlaron. En principio, felicitar a los expositores que realmente aportaron mucho. Yo creo que en relación al tema de la divulgación, para los que hacemos investigación es un deber divulgar. Es algo que hay que hacer, que hay que aprender a hacerlo, que no es fácil, y en ese sentido los trabajos de Adrián y de Pedro son muy útiles. Yo conozco los libros de ambos y la verdad que aportan mucho, y yo creo que podemos aprender mutuamente en todo caso. Es una cuestión de sumar, ¿no?, los esfuerzos, de descontracturar un poco algunos términos difíciles que estamos acostumbrados en los cuales nos amparamos algunos investigadores por cuestiones de formación, pero me parece que el trabajo tan grande y complejo y que lleva tiempo de leer fuentes, de hacerse preguntas, constituye una experiencia invalorable, la haga un periodista con formación de periodista, digamos, o un historiador, un antropólogo. El tema es esto, ponerlo en la mesa, en la circulación, transmitirlo y colaborar a formar un conocimiento común. A propósito de eso, quería comentar que muy pronto, y pronto lo vamos a difundir debidamente, se van a hacer las terceras jornadas de Antropología Histórica de Araucanía, Pampas y Patagonia, que fue una iniciativa que surgió hace unos años, en el 2018, y ya estamos por hacer las terceras en forma virtual, así que esto también se va a transmitir por YouTube. Y lo interesante de estas jornadas es que desde el inicio tuvieron la intención de vincular las investigaciones del Gulumapu y del Puelmapu, es decir, a investigadores de Chile y de Argentina que somos cada vez más, y estas jornadas prometen repetirse, continuar y que tengan cada vez más gente, ¿no? Esto se va a hacer el 23 y 24 de noviembre. Y respecto al término de nación, yo quería rescatar aportes que han hecho dos historiadores, que son Pedro Navarro Floria, que vivió en Neuquén, ya fallecido, y Florencia Roulet. Ellos en algunos trabajos destacan cómo el término nación, utilizado sobre todo por la política colonial para nombrar a los pueblos indígenas, comenzó a ser un término peligroso para los planes de conquista estatal, porque con una nación, a una nación no se le invade, digamos, con una nación se hacen tratos. Entonces hay otro investigador que se llama Belardo Levalli, que dice que no fue casual que a partir de la década del 60, en Argentina, dentro de las discusiones legislativas, se proponía dejar de utilizar el término tratado para hablar de acuerdos de orden interno, porque el tipo de proyecto de avance territorial, de ocupación de territorios que se estaba preparando, requería hablar de rebeldes internos a la nación, requería hablar de fronteras interiores, sino de fronteras internacionales con naciones que tenían su propio aparato político, su propia representación, y que debían ser respetadas como cualquier otra nación en el resto del planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, el término nación tiene una connotación, en algún punto, liberadora, sirve para la lucha, digamos, ¿no? Porque en algún momento estos estados coloniales e incluso nacionales utilizaron el término y reconocieron a la población indígena como una entidad política independiente, con la cual tenían que concertar. Y este reconocimiento como entidad política implicaba reconocer también su derecho a ocupar sus propias tierras. Es esto lo que se ha tratado con operaciones historiográficas, ideológicas, de negar, de olvidar, de suprimir. Por eso, bueno, la historia es importante hacerla porque así como puede ser un instrumento de liberación, también ha sido utilizada como un arma de guerra, ¿no? No podría haber sido posible la conquista del desierto si no hubiera habido todo este proceso de olvidos respecto a los reconocimientos previos que se habían hecho hacia las poblaciones indígenas de la Araucanía, la Pampa y la Patagonia. Nada más. Chaltumay.
Muchas gracias, Ingrid. Para ir finalizando, dos cosas para decir. Recordarle a quienes nos están mirando por Facebook que el viernes 5 de noviembre seguimos con las jornadas y con el panel Formas de Transmitir la Historia Mapuche, en el que va a estar Sergio Cañuqueo de Gulumapu, José María Pereira de Gulumapu, y Walter del Río en representación del Puel Mapu. Walter, si estás por ahí, te queríamos pedir algún avance, alguna idea que estés trabajando, pensando, como para dejar la invitación hecha desde hoy. Sí, en realidad, bueno, había pensado, bueno, es muy curioso, porque con Adrián Moyano nos conocemos desde que empezamos a dar clases en el secundario, y tuvimos nuestro primer encuentro dando clases allá por el año 92, y bueno, un poco tiene que ver con esto, con la historia de que nos va juntando entre lo que es, bueno, la producción académica, lo que es el archivo y lo que es el trabajo, digamos, bajado a la gente que está interesada por eso que uno llega a investigar. Y bueno, cómo se ha vinculado un poquito, cómo se ha vinculado a lo largo de estos últimos años la producción historiográfica y académica en Argentina, fundamentalmente. También podemos vincularlo y hacer preguntas, qué es lo que está pasando del otro lado de la cordillera, o pasó, pero fundamentalmente en eso, ¿no? En el ir y venir entre lo que es la producción científica, académica, y, digamos, cómo llega a la gente. Bueno, para pensar también en qué fue lo que se hizo, qué proyectos hubo, ¿no? de transferencia, de divulgación, qué resultados tuvieron y dónde estamos parados. Yo creo que cambiaron las cosas. Del año 92, en que estábamos dando clases en el secundario, cuando se intentaban festejar los 500 años del descubrimiento de América, las cosas cambiaron. A veces parece que cambian mucho, a veces parece que no cambió nada y que estamos en el mismo punto. Pero bueno, la idea es reflexionar sobre eso, porque bueno, lo que no podemos dejar pasar es el hecho de analizar qué pasó, qué cosas fueron positivas para poder pensar en cómo seguir. Básicamente pasa por ahí. Muchas gracias, Walter, por tus palabras. Quedan todos y todas invitadas para este viernes 5 de noviembre a las 19 horas. Y ahora dejo otra vez el micrófono por acá abierto para unas últimas reflexiones. Si no hay nadie más del panel de expositores y de invitados en los distintos paneles que quiera hablar, les dejo las últimas palabras finales a los compañeros que nos acompañan de la Universidad de Concepción, ya sea Juan Carlos Peñique o Nelson Lobos, quienes han venido organizando las 3 primeras jornadas, y me gustaría dejarles la palabra del cierre a ellos, si no hay nadie antes más que quiera decir algo. No, yo solamente quería agregar una cosa muy básica, que parece muy básica, pero que me parece que es que destacar especialmente que las jornadas son de historia mapuche, también ayuda a pensar las diferencias entre los procesos históricos y las relaciones con el Estado de los pueblos indígenas en cada uno de estos países, y yo me refiero sobre todo al lado argentino, que es el que más conozco. Digo porque para mí no es casual también que parte de los ataques más profundos, ¿no? más radicalizados sean hacia el pueblo mapuche, y todo lo que nos falta ayudar a hacer comprender a la sociedad argentina las particularidades del proceso mapuche, a diferencia del resto de los pueblos indígenas de la Argentina. Por ahí el caso del Chaco tiene, digamos, sus similitudes, pero esta distinción, esto que decían tantos recién, ¿no? Esta idea, y Ingrid a lo último, digo, la idea de un Estado, primero de una corona, como todo lo que ya se explicó acá, tratando con el pueblo mapuche, después un Estado incipiente que trata con el pueblo mapuche como casi como, digamos, como un proceso político independiente. Digamos, todo eso es lo que no se dio con el resto de los pueblos indígenas de la Argentina, ¿no? Este proceso mucho más nuevo, mucho más muy distinto. Entonces,
Digo, me parece que en un momento de coyuntura en el que estamos hoy del lado argentino, abona mucho poder pensar y seguir profundizando, no solo en la categoría pueblos indígenas, digamos, ¿no? Que a veces no ayuda a algunas cosas, sirve para algunas cosas, pero para otras no, y sí entonces avanzar con específicamente la historia del pueblo mapuche, la historia de sus reivindicaciones, de sus despojos y de sus derechos. No sé si Nelson quiere hablar un poquito, pero bueno, yo voy a mencionar unas pequeñas palabras nomás, escuchándolo todos ustedes. Bueno, las reflexiones que se dieron acá son muy profundas, son un insumo bastante potente para todo lo que nosotros queremos lograr y queríamos empezar a desarrollar con el inicio de la jornada, ¿verdad? Lamentablemente, creo que el contexto en este caso nos empaña un poco las jornadas de historia mapuche, sobre todo el comienzo del día con lo que está sucediendo en Arauco. Vimos la noticia ya que ya hay 2 muertos en estos momentos, entonces creo que la reflexión que todos ustedes mencionaron acá acerca de los estados-nación de Chile y Argentina y también su relación con el pueblo mapuche, vemos claramente que la historia no es algo lejano, ¿verdad? Esto ya no es hablar del proceso de la conquista del desierto ni la pacificación de la Araucanía, mal llamados así, sino que es algo actual que está presente y que lamentablemente nos está afectando en estos momentos. Entonces, es la invitación a la gente que nos está viendo, hemos tenido una audiencia bastante grande y eso es muy positivo y también nos llena de mucho ánimo, es que en las siguientes sesiones que vamos a tener, tenemos todo este mes para desarrollarlas, también todos los conceptos y trabajos y presentaciones que se hagan van a aportar algo, quizá alguna reflexión final que en realidad va a afectar nuestro contexto actual. No va a estar alejado, no va a ser algo que nos va solamente a ligar a la academia o solamente a investigaciones que están ahí presentes, sino que quizás van a dar insumos también a las mismas organizaciones mapuches que están en estos momentos, están siendo afectadas también por los estados-nación, como bien se conversó acá. Así que yo primero agradecer también a todos los que están acá, los exponentes y también los comentarios de todos los que se fueron dando, que fueron muy enriquecedores. Y también lo que comentó la gente en Facebook, así que en ese sentido muy animoso, pero también hay una pequeña nube negra ahí que está presente, que es lo que está sucediendo y probablemente va a seguir durante toda la tarde, toda la noche. Así que frente voy por mi parte. Bueno, quería mencionar también que el desconocimiento y de la mano con la desinformación son la base del prejuicio. Son los insumos básicos para construir barreras, para construir muros, para construir división. La desinformación y el desconocimiento. Y estas jornadas creo que han cumplido este primer día y sin duda lo van a seguir haciendo con creces y con un trabajo tremendo del equipo de ambas universidades de poder informar, colocar material, insumo, objetivo. Pedro, Adrián, hoy, gracias a ustedes por su conocimiento, por su exposición, colocaron una serie de antecedentes, de datos duros con fuentes. A lo mejor muchos hicieron preguntas con los libros, se exhibieron libros. Aquí nadie está inventando nada, nadie está manipulando nada. Los antecedentes están, los datos están, es cosa de informarse, es cosa de querer hacerlo. Y también agradezco a todas las personas, a los centenares de personas, sino miles de personas que vieron el programa hoy, o sea, este primer día, digo miles porque algunos salen, entran, y que se interesaron en estar aquí y que han sido la fuerza y los que le dan sentido a estar haciendo estas jornadas. También muchas gracias por las preguntas, la participación y también a las autoridades, en este caso a la señora Beatriz Gentile, decana de la Facultad de Humanidades, del apoyo prestado, a Damián como secretario de Extensión, bueno, Juan Carlos, nosotros con Historia Mapuche, también a Micael, bueno, a Erasmo, que también es parte del equipo, y a Tulio, a Micaela, a Walter, a Ingrid, que se sumaron a participar hoy, siendo expositores de otros días, a apoyar con sus conocimientos y sus opiniones también esta jornada. Así que
muchas gracias a todos. Chaltumaikom, como ruputuaimun tamun rukameu, kume peumaimun café pupeñi capulamiento, umaimun café pupeñi capulamiento. Chaltumai. Pelay Peñi, Peucayal. Peucayal. Pulamién. Simplemente suscribir a lo que decía Nelson recién. Muchas, pero muchas gracias. Adrián Moyano, muchas, pero muchas gracias. Pedro Cayuqueo, los expositores del día de hoy. Por supuesto, es un placer que se haya nutrido el debate con expositores y expositoras de otros paneles que han aceptado sumarse a este primer día de apertura. Micaela Gómez, Ingrid de Jong, nuestro querido Walter del Río, Tulio Cañumil y por supuesto el equipo de organización. Déjenme reconocer por favor el trabajo de los compañeros y compañeras de la organización, de Estefanía Rivera Nahuelán, de Erasmo Catrileo, los compañeros no docentes de la Secretaría de Extensión, la doctora Labrín, Daniel Bagnat, saludar y también a Javier Cabrio, compañero no docente de la Secretaría de Extensión del Rectorado, quien siempre nos ayuda con los flyers, que tanto colabora en la difusión de las actividades, y también un reconocimiento a compañeros y compañeras de Antena Libre, Radio Uncocal, que están difundiendo con spots las jornadas y que además nosotros también en nuestro espacio de Radio Humanidades podemos difundir a través de entrevistas con distintos panelistas. Muchísimas gracias, por supuesto, señora decana María Beatriz Gentile, por permitirnos cada actividad que se nos ocurre tener el apoyo de la facultad. Bueno, Steffi, nos vemos el viernes. Y nos vemos el viernes, muchas gracias. Punmay con Pulamien, con Puché. Chaltumaikom a ti por tu excelente dirección. Con Puché. Peucayal. Excelente, Estefanía, excelente. Mañana.